Suscríbete. Y el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. La promo de fin de años de Tiendas Martel te lleva al viaje de tus sueños. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo. Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí. Buen día, Alder, buen día. La Navidad. Alder, sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Sí. La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. La Navidad. Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien. No sé si quieren saludar, la Navidad ya va a llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dani? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la audiencia. No, está bien. Así nomás. Pero la señal le dije, hay cuama. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí, me gusta. La Navidad ya va a llegar. La Navidad ya va a llegar. Buenos días, señor. Saludos para todos. Buen día, señor. Saludos a la audiencia. La Navidad ya va a llegar. La Navidad ya va a llegar. Mejor escucho uno. Me gusta darle hasta ahí, ¿no? Y vamos a festejar en la mesa familiar. Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien. Escúchalo. Debe ser modo Alder al CIE, no así, entonces, no, tiene que ser, claro, ese estilo tiene que ser. Sí, ya está. Ya, sí. Sí. No, solo de oyente. Me gusta la música que está ahí. Solo a Alder le sale bien. Necesitamos un oyente que salude, No, yo no canto. Que un oyente que llame, hoy estoy de poca pula. A la puta. La Navidad ya va a llegar. ¿Qué es eso? Que cante por algún oyente y que cante un oyente y seguimos. La Navidad ya va a llegar y seguimos. 618-4700. Sí, señor. Teníamos la información tuitea este niño, el campeón de Copa Paraguay juega en la Libertadores. Sí, se confirmó esta mañana nos pasaba Víctor Celato y ya tuiteamos. Sí. Paraguay 4, fase previa 1. Lo mismo que Nacional está haciendo. Igual es comenzar a jerarquizar el torneo, porque muchas fase veces... Fase previa. Sí. ¿O qué preferís, sudamericano o fase previa? No, Libertadores. Hola. Comandante. Métele. La Navidad ya va a llegar. La Navidad
ya va a llegar. Me gusta. Hola. La Navidad ya va a llegar. La Navidad ya va a Qué público llegar. más generoso, más bueno. Así tiene que ser el público de fútbol a lo grande. Hola. Hola, presidente. Hola, comandante. Quiero cantar. Cantá, pues, mi hijo. Carlos Salgueiro 567. Sí. Llega Navidad y yo sin ti. Bueno, muy bien. Hola. Comandante. 55 años, bicho pato. Hola. Hola. Cantá, pues, mi hijo. Así como le hacen publicidad a Alder al Cielo, le pueden llamar Tacumbu Reboque también. Ya hablamos con él nosotros. La Navidad ya va a llegar. 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 Qué Y bien. vamos a festejar en la mesa familiar. Qué beso. Qué gran programa. Hola. Antes. Sí. La Navidad ya va a llegar. Comandante, ¿vos cuando nos va a cantar también? No sé todavía si voy a cantar, si mi vida todo el día un canto. Hola. La Navidad ya va a llegar. La Navidad ya va a llegar. Tiene buen registro. Vamos a festejar en la mesa familiar. Muy bien. Alder. Hola. Hola, señor Ruiz. ¿Qué tal? Bien. Señor, solamente quería aclarar algo que ayer comentaron ahí en el fútbol, en su mesa, Sí. sobre la sopa paraguaya, verás. Sí. El origen está mal eso. O sea, la sopa paraguaya no es por Carlos Antonio López. Ese es un plato típico de aquí, de Paraguay, de los indígenas del Caribe, de Sudamérica, ¿verdad? O sea, cuando el mariscal hizo la sopa, hace rato se hacía sopa acá en Paraguay y todo Sudamérica, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias por colaborar. Hola. Este tiene estilo. Qué gran programa estamos haciendo. Este tiene estilo. Hola. Es buen de tipo. Hola. Hola. Che, Arturo. No, che, no me puede decir. No, eso yo no. Hola. No me puede decir che, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir che, Arturo? ¿Quién está en línea, Autodito? ¿Semiloto? No, nadie nomás, absolutamente ya es redundancia, sino nadie no es nadie, absolutamente nadie está mal. ¿Qué tipo de pasteloso, Andrés? Espera, hola. Hola. Hola, comandante. Canta, pues, hijo, canta. Ya la música. La Navidad ya va a llegar. La Navidad va a llegar. Muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Dapat rekoi peting 100.000 dapat puro veia. Hola. 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 La Navidad. Hola. Habla, pues, seguro. Sí. No cantado pura gira de idea, viejo, pero sí. Upeaina, capea, bebé. Hola. Hola amigo, lo felicitaciones en adelantado, feliz Navidad y un próspero año nuevo, porque gente a vender la de celular y la empezamos ya a hacer partido del lado, ya lo felicitamos. Hola. Esta altura de mi vida. Hola. Se fue, bueno, vamos a volver otra vez a nuestra realidad, porque hay poco más. 618, ¿qué número, niño? 618-4700. La Navidad ya va a llegar. La Navidad ya va a llegar. Y vamos a festejar en la mesa familiar. Bueno, listo, no hay problema. Festejar nomás. Bueno, Alder. Bueno, teníamos el tema de... La Navidad. Copa Paraguay, la clasificación para el campeonato AC1. La Navidad. La Navidad ya va a llegar. Muy bien, Hola. Hola. Señor. Hola. Sí. Señor. Hola. Sí, hola. La Navidad ya va a llegar. La Navidad ya va a llegar. Esto me pica payaso, me anda hacia ahí. Helanas, amigo. Esto tiene sentimiento. Hola. Bueno.
¿Cuándo qué número, niño? 618-4700. El campeón de la Copa Paraguay va a fase 4. A fase 1. ¿Qué Copa Paraguay 4. Sí, fase 4. ¿El preliminar? Sí, lo mismo que Nacional ahora. Y en el torneo clausura sub-18. También, eso decía Vito que perdía. Y apertura sub-20, no 19. 20 en la apertura, 18 en el clausura. ¿El 18 en qué? En el clausura, sub-18 tiene que ser el juvenil. ¿Y sub-20 en el clausura? En el apertura. Al revés, entonces. Sí, sub-20 apertura, apertura 20. y sub-18. Bueno, ¿cómo que Alder Alcides. Esa es la Navidad, es un suceso. Y dije niño, Alder. Sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. La Navidad ya va a llegar. Odio a los tipos como vos, la puta que me hacen perder mi tiempo. Roberto Coronel mandó un relato de Messi. Un adelanto a la valija de una crónica la próxima semana. ¿Qué es este? Michel Sánchez. Vamos a hablar un poco de Michel Sánchez. Este de... ¿Cómo te va, Michel? Buen día. Michel Sánchez, director de competiciones. Vamos contigo, Luis. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Coletriz en Cristóbal. La Agrícola Sede Seguros Generales. ¿Cómo te va, Michel? Buen día. ¿No sale? Michel. Bien, le estábamos anunciando, ya se lo hicimos en el Twitter desde conocimiento público, campeón de la Copa Paraguay, la fase preliminar de la Libertadores, Michel. Sí, así es, a propuesta del presidente Robert Harrison en la última sesión del Consejo antes de ayer, había propuesto eso a los consejeros, quienes lo vieron positivamente y esto se puso a consideración, a conocimiento del Consejo de la División de Honor en la noche de ayer, en la última reunión del año, y por unanimidad todos los clubes también dieron su visto bueno, positivo, de modo a que este gran sueño que tenía Copa Paraguay de poder lograr un cupo a Libertadores se pueda cumplir. Si no se modifica la recompensa en el buen sentido de la palabra por entrar en la fase 1 de la Libertadores, independientemente a la distinción del propio evento que es Libertadores, son $400.000, Michel, de la Conmebol. No tengo acá la escala de premios de premios económicos de Libertadores, pero sí oscila esa suma. Bueno, eso bien, eso hace y la Sudamericana ya no, al que gane la Copa Paraguay cambia Libertadores fase 1 a cambio de la Sudamericana que también iba a fase 1. Sí, así es, va a ser para Libertadores campeón, los dos campeones de la apertura y clausura más el mejor ubicado en el acumulativo, más el campeón de la Copa Paraguay, y luego va el resto de las posiciones del acumulativo para la Sudamericana. Repasamos otra vez, ¿la acumulativo va a la Sudamericana? Sí, el campeón de la apertura, o sea, los dos campeones, apertura y clausura, van a fase de grupos de Libertadores. Sí. El mejor ubicado en el acumulativo, que no sean los campeones, va a fase 2. Sí. Y a fase 1 va el campeón de la Copa Paraguay. Muy bien. Y luego, según el acumulativo, los siguientes 4 van a Sudamericana. Perfecto. Michel, con relación a Sub-18, Sub-20... Bien, también otra propuesta en el Consejo había sido darle continuidad al proyecto de potenciar la selección Sub-20, que fue como nació este Sub-19 para este año, 2022. Estos Sub-19 el año que viene van a ser Sub-20, entonces lo que se le da es continuidad hasta que finalice el proyecto, con en la disputa, si así se logra la clasificación, la disputa del Mundial a mediados de año. Una vez que se cierre el ciclo de Sub-20 en el Mundial de Indonesia, entonces ahí comienza el operativo
siguiente Mundial Sub-20 que va a ser en el 2025. Por eso que se va a comenzar a jugar con jugadores de la categoría 2005 que en el año 2023 van a ser Sub-18, en el 2024 van a ser Sub-19 y en el primer semestre del 2025 van a ser Sub-20. Entonces cuando termine ese proceso en el 2025, de vuelta cíclicamente se vuelve a comenzar con el siguiente operativo Sub-20 que va a ser 2007 y así sucesivamente. Estas fueron las novedades más importantes registradas, son las que se registran, Michel. Son las novedades más importantes, son los cambios importantes que estamos teniendo y también el reglamento de definición en caso de empate en puntos al final de un torneo para definir campeón, vicecampeón, clasificación a copas, ascenso, descenso, que era directamente partido extra en el primer criterio. Hoy día cambia eso a estadísticas de enfrentamientos directos entre ambos equipos y como último criterio recién viene el partido extra. Empate en puntos, está diciendo Michel. Empate en puntos. Entonces ya te acuerdas que hasta este año era partido extra y a partir del año 2023 lo primero que se va a tener en cuenta son las estadísticas de los enfrentamientos directos entre esos equipos. Muy bien, Víctor Villalba. Michel, para dejar en claro nuevamente el tema de la clasificación a Copa Libertadores por Copa Paraguay, ¿se mantiene el régimen que teníamos este año? O sea, si el primero ya está clasificado a la Libertadores, va el vicecampeón, si el vice ya está clasificado, va el tercero, ¿verdad? Eso sigue igual, haciendo la aclaración que es para Libertadores. Así es. Michel, y con los mismos criterios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, equipo que desciende no puede jugar Libertadores, si es un equipo de ascenso solamente siendo campeón, eso no se altera, así mismo tal cual. Y es de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la Conmebol. Perfecto, entonces dejamos en claro esa cuestión. Otro tema que ya habrá quedado definido, te consulto si es que hubo algún cambio o no, las fechas de adelanto para la apertura se mantienen como se habían establecido preliminarmente. Conmebol envió un nuevo calendario, estamos cotejando con este cambio de la Sudamericana. Conmebol envió un nuevo calendario, estamos cotejando esas fechas para ver si coinciden con el calendario anterior, de modo a mantener las fechas de adelantamiento. Perfecto, entonces es un tema que nuevamente se va a estudiar y lo mismo seguramente tendrá que ver para inicio de Copa Paraguay, más adelante para el 2023, ¿verdad? La Copa Paraguay tiene su inicio en abril, independientemente al calendario internacional. ¿Por qué? Porque la primera fase la juegan los equipos de la UF y la B y la C, y la segunda fase la juegan los ganadores de esa primera fase con los de la intermedia, y recién allá por mediados de año, en junio, julio, empiezan a entrar en competición los equipos de primera división. Perfecto, entonces mantiene el mismo formato, así como fue este año, será en el 2023 también. Correcto. Muchísimas gracias, Michel. Si no nos vemos, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Feliz Nochebuena, perdón. Feliz Navidad. Gracias, Michel. Muchísimas gracias, Arturo. El mismo deseo para ustedes también ahí. Gracias, muy amable. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondeu, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Tiene la certeza que lo diga. Este grupo, hay grupo B que se estableció. Es cabeza de serie grupo A porque es anfitrión. Colombia, sí. Y es cabeza de Ecuador porque es último campeón. Así es. Se juega en Cali y Bogotá. En Cali y Bogotá, exactamente. En Cali, en el estadio Pascual Guerrero y en el Deportivo Cali, en 2 estadios. Y en Bogotá, en el Campín y en el Metropolitano de Techo. ¿En Cali dónde se juega? En Pascual Guerrero, el estadio antiguo famoso, y en el estadio del Club Deportivo Cali, que se inauguró hace 5 o 6 años más o menos. Estadio Pascual Guerrero, ahí jugaba Cali. América de Cali, sí, y Deportivo Cali. Y ahora Deportivo Cali hace 5 o 6 años tiene un nuevo estadio. Bogotá. Bogotá en el Campín de Bogotá, el tradicional estadio, y en el Metropolitano de Techo, que es un recinto un poco más chico. Alguna vez jugó Cerro ahí.
Y entiendo que es el barrio. Ya Cerro jugó hace poco un partido, hace 5 años en realidad, un partido de Copa Sudamericana y Metropolitano de techo. Bueno, entonces repasamos. Grupo A, que se va a jugar del 19 de enero al 12 de febrero. Sí. Grupo A, Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, terrible. Grupo B, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile y Bolivia, que no estaba la Brasil en Odesur. Brasil no estuvo en Odesur, exactamente. Ahora está. Sí, ahora está. El actual campeón de Ecuador. Ecuador, sí. Colombia, Avichón. Sí. Se juegan en Cali, Bogotá, Cali 2 escenarios y Colombia 2 en este que está diciendo Buen Metropolitano y el Campín de Bogotá. Exactamente, a Paraguay le toca el grupo de Cali. Los 3 mejores van al hexagonal mundial de 3 que juegan el hexagonal, los 3 mejores. No, Paraguay en Cali. Paraguay en Cali. Van al mundial de Indonesia. Los 4 primeros van al mundial. ¿Y los 8 cuántos sobran? Y quedan 2 fuera de todo, porque al Panamericano van los 3 del mismo grupo de 4 que va al mundial. O sea, hay doble premio para los 3 primeros. Panamericano de Santiago. Los 3 primeros excluyendo Chile, obviamente, porque si Chile sale campeón, entonces el segundo, tercero y cuarto va al Panamericano. Chile árbitro tiene que estar. Exactamente, en los Juegos Panamericanos ya está Chile. Entonces, de este hexagonal, los 4 mejores van al mundial de Indonesia. ¿Cuál qué fecha se juega el próximo año? Indonesia, tengo entendido que en mayo, pero voy a buscar porque ya está la fecha. Acá busco. Hay que saber esto. Sí, y después tienen doble premio. Doble premio. Los 3 primeros. 20 de mayo al 11 de junio, el mundial sub-20 en Indonesia. 20 de mayo al 11 de junio. Al 11 de junio. ¿Y este de los Panamericanos qué año es? El Panamericano 2023 en Santiago. ¿Y qué fecha tiene? Panamericano suele ser en agosto, a ver, busco... 20 de octubre arranca en el 2023. 20 de octubre. Tener los 3 primeros doble premio. Los 3 primeros tienen doble premio, sí. Con la billetera Pirú del BNF tienes un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Pirú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, le llamé nomás, después nomás te voy a llamar, estaba escuchando la radio. No, una pregunta, ya está ya estoy consultando, ya tengo. Juan Espino, ¿la pase de quién es? Y él está en Godoy Cruz. Pero el pase de quién es, él no habla. Solía hablar mucho con nosotros, incluso llegó a ser convocado a la selección. En su momento Espínola llegó a estar como tercer arquero de la selección, jugó uno de los amistosos hace poco, Juan Espínola, ex nacional. Roberto Toto Gamarra, no, es otra cosa, ese caso Freddy Vera, está hablando en la 780. ¿Dónde nos quedamos? ¿Y lo de Espínola? Vamos a esperar que venga Francisco, le digo los nombres que le tiran, pero hay uno que va de club a club. Y después tenemos el caso que nos contaba ayer Dani y los jugadores paraguayos. Vos estuviste en la conferencia con Sergio Díaz, Así vamos cuando tenga ya Pancho acá también para hablar de los temas, Dani, que vos tuviste. Vamos por parte. Arturo, yo quiero aportar un poco algo, el tema del campeón de la Copa Paraguay que va a clasificar a la primera fase de la Copa Libertadores. Si la Copa Paraguay se desenvuelve normalmente, como no fue en este caso el tema de Ameliano, que se cuelan ahí, posiblemente yo creo que el campeón y el subcampeón de la Copa Paraguay ya van a estar clasificados. La normalidad, si vuelve a la normalidad la Copa Paraguay. O sea, si gana un equipo grande, por así decirlo. Y va a jugar la final con otro equipo grande, los dos ya clasificados a Copa. Claro, vamos a suponer que el tercer puesto va a clasificar. Sí, porque no puede jugar los dos torneos. Si Cerro es campeón de la Apertura, Olimpia, Libertad, va directamente a la Copa. Sí. Y si es campeón de la Copa Paraguay, ¿quién va? Y ahí va bajando hasta el tercer lugar. El tercer y cuarto puesto de la Copa y Paraguay. Y si eventualmente el tercero ya estuviera clasificado, ahí el cupo regresa al acumulativo. O sea, ahí sería como fue normalmente este año, el cuarto del acumulativo, el quinto, el sexto, así. Ya sé, pero es decir, la Sudamericana, porque acá tiene que definirse la Libertadores y después el resto va a la Sudamericana. En Exactamente. este caso, por ejemplo, Ameliano iba a estar arrancando la Copa en fase 1. Sí. Se daba... Poniendo el ejemplo de este año para que el público entienda, Ameliano hubiera jugado en el lugar de Nacional y Nacional hubiera jugado en el lugar de Ameliano, porque Nacional hubiese ido a Copa Sudamericana, ya que por acumulativo no lo hubiera alcanzado en ese caso.
Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostal.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostal, a ganar lo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos, desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Bueno, acá ya tenemos Espínola, Juan, ¿verdad? Sí. ¿En dónde estaba? Godoy Cruz, de Mendoza. Se está yendo de Godoy Cruz. Francisco tiró nombres y a partir de Francisco López yo comencé a preguntar como corresponde. Claro. Y entonces cuando tiró los nombres Francisco, dije Juan Espínola. Él esperó Nacional, estaba en Nacional. Sí. Esperó los meses correspondientes y después salió libre. Ahí le negoció con Godoy Cruz. Ahora que tenemos que saber con un colega de Cruz, con algún directivo, si sigue en Godoy Cruz, está para salir de Godoy Cruz. Ese es uno. El otro no le dijeron ni sí ni no. El otro ya dijimos. El otro es club a club. ¿Usted sabe de qué hablo? Y el otro es, ¿cómo se llama? Acuerdo de voluntades. Y en el acuerdo de voluntades pues es difícil. Es como un acuerdo político. Y esos son los 5. Ya agarraste todo. Si no agarraste, no agarraste. ¿Qué es lo que me mira? Ya agarraste, vos ya agarraste. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. 11:56. Llegó el especial Navidad a Farmacias Catedral. Hasta el 25 de diciembre tenés descuentos que van hasta el 50% en perfumería, dermocosmética, regalería y mucho más. Y por si fuera poco, sorteamos un aguinaldo por día. Hasta el viernes, por cada 30.000 guaraníes de compra, acumulas cupones electrónicos. Y comprando marcas adheridas duplicas tus chances. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o comunicate al 627-7000. También puedes ingresar a farmaciacatedral.com.py. Sentí la Navidad con Farmacias Catedral. Hable Gerardo a un colega de Godoy Cruz o algún dirigente. ¿Godoy Cruz cuántos paraguayos hay? Y en Godoy Cruz estaba anteriormente Canales. No, y ahora, hoy. ¿Cuándo comienza el campeonato argentino? Y empieza el fines de enero también. Pero lo que no estoy seguro, Canales terminó este año, me parece. Y ahora fue Canales Fútbol Argentino. Pero va a Lanús. Sí, por eso me entró la duda. Si fue el último semestre que Canales estuvo ahí o el anterior. Porque tiempo atrás, por ejemplo, Jaquet también jugó en Godoy Cruz, Daniel Ortiz llegó a jugar en Godoy Cruz. Aquí hay un diario de Mendoza que dice que acordó su salida Juan Espínola. Inclusive al acordar su salida se pensaba que era Vélez su futuro. Bueno, no sé yo los datos, y vos no me podés dar los datos. Porque él no va a dar los datos. Apareció ahora en Nacional. Ponen ahí, niño. Sí. ¿Quién nos puede dar? Apareció en Nacional un extremo izquierdo joven de 21 años. Pero Salave atiende el teléfono, no atiende. Hay un extremo izquierdo de 21 años. ¿Que es paraguayo o extranjero? Argentino, ¿qué nacionalidad es? No dice nacionalidad. Apareció Nacional un extremo argentino. Ok. ¿Quién es? ¿Quién apareció? ¿Quién es? ¿Quién es? No. ¿Quién es el extremo izquierdo Nacional? 21 años argentino. En la práctica ya está practicando. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucia de la Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
En la UNIVE construís tu mundo profesional. Programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023. Inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o en unive.edu.virega. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Viví la Navidad en Tupí. Hasta mañana. Disfruta los grandes beneficios, descuentos, sorpresas, mucho más. Te esperamos en Boyán Gira Músicos del Chaco, en horario de atención especial 19 al 23, 7:30, 20 horas. 24 de diciembre, 7:30, 18 horas. Además, por tus compras participas del sorteo de la camioneta Ford F-150 más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Repasamos de vuelta los cambios reglamentarios más importantes que ayer se aprobaron en la divisional profesional. El tema de los juveniles, para dejar en claro, torneo apertura sub-20 será el régimen de 800 minutos, torneo clausura sub-18. Es uno de los cambios más trascendentes del reglamento de primera división. Viví la Navidad en Tupí hasta el 24 de diciembre. Disfruta los grandes beneficios, descuentos, sorpresas y mucho más. Te esperamos en Boyán Gira Músicos del Chaco, en horario de atención especial hasta el 23 de diciembre, 7:30, 20 horas y el 24 de diciembre, 7:30, 18 horas. Además, por tus compras participa del sorteo de la camioneta Ford F-150 más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. El extremo nacional, ¿quién es? Uno nuevo. Porque hay uno que se va y no quiere hablar. ¿Ya sabe quién es? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. Ese se va. No, el Gerardo le llamó y no quiere hablar. Tiene razón. Futuro incierto. Futuro incierto. Juan Carlos Galeano se borró el mapa. Mezclando la información que nos daba Pancho, es de club a club el otro. Muy buen volante. Los Olimpia están atentos, señor. Quieren los nombres. Me escriben. Con respeto a Nacional. Y me preguntan, niño así, los Olimpia, niño así. Los datos, ocurre que vamos a dar los datos, pero podemos hablar con los protagonistas. Es más fácil, es mejor. El otro sí, porque el otro ya está luego de club a club. ¿Sabe quién es de club? Últimamente se escuda más, no puedo hablar cuando estoy negociando, entonces no. Y los protagonistas, el que va a pero este entonces es de club a club. Y este ya le dijo a este, no hay problema. De club a club. No se negocia de club a club. El tema, niño, es que tiene el tema de Ale. Agustín Ale. Que es febrero. Sí. Y entonces, ¿cómo va a ser? Ese es judicial, ese es FIFA. Va a tener que adelantarlo, si no, no va a poder incorporar. Son 170, ¿saben cuánto es, verdad? Sí, habíamos... ¿Vos sabés cuánto? 170, 170. Y sumando todo era por ahí. Por ahí, si vos eso, Víctor, Dani, niño, pagas, ya no tenés problema. Y ahorita viendo la manera de adelantar pago o acordar con Ale, el representante no habla, y de tal manera que ahí sí, superado ese, porque tiene que superar el caso de el central Polenta y el mediocampista Nicolás Domingo, y ahí va a haber una brecha donde Olimpia se va a meter libre, ahí negocia y después puede caer más. Tenía una ventana de 15 a 20 días, más o menos. Busca levantar para sumar su refuerzo, y después continúa. El tema este. Olimpia es muy difícil poder hacer algo mientras no levante lo de Ale. Que se marcó. $170,000. En el ojo le di. Sí. Bueno, 170. Entonces, mientras Olimpia no levante lo de Ale, el central, el de Delfín, que le hizo el gol cuando por Delfín Olimpia lo eliminó, ¿cómo queda? Eso están estudiando los abogados del Olimpia. Porque tienen que esperar. Si no adelanta pago, ¿cómo va a incorporar los 5 jugadores? Ustedes saben quiénes son los 5, ya le dije todo ya. El volante es club a club. ¿Quién es? Acá anduvo. Es funcional. Vos no opinás, no hablas. Es bueno. Es bueno, pero no se terminó de acomodar. La puta teticia, que anda muy bien en el Olimpia. Hoy te afirmo que va a andar bien. O va a andar muy bien.
Y ya se habló. El problema es que Olimpia tiene que levantar con la inhibición, ¿cómo se llama eso? Sí, la inhibición. Como que se está abriendo la puerta para esa chance. Sí, pero niño, bueno. Sí. Hablando de abrir la puerta, se escucha la puerta del estudio, por eso. ¿De qué? De al lado. ¿De qué? La puerta de al lado, donde normalmente está Luis. O es un fantasma, pero se escucha la puerta al lado. Gustavo dice que se escucha una puerta que se abre y se cierra y que silba. Estamos todos. Sí. O es el amigo Lorenzo que vive aquí. Porque se escucha. Sí, se escucha. Estoy loco. Pasa algo. ¿Dónde está? Porque justo se abre la puerta de la ventana de pase ahí para Olimpia y se escuchaba de fondo un ruido tenebroso. O era un efecto Gustavito que era un chillido. Una puerta así chillando para abrirse. Pero un chilleo así bien tenebroso. Bueno, Francisco López. Algo así se escuchó. ¿Qué? Patina. Bueno, vamos entonces. Ya acertó Oscar Lullón. Está muy concentrado. Senki, seguimos esperando el regalo Senki. Carlos Rolón firma en cualquier momento por Nacional. Carlos Rolón. Bueno, vamos por partes, ¿sí? Sí. Arrancamos, vamos a ver a que venga Francisco, porque yo no me autoadjudico, ¿sí? ¿Eh? Puede entrar telefónico, Pancho, señor, para apoyar. Apurar un poco, porque la gente está ansiosa. Si le vamos a esperar media hora, Pancho, con el tráfico pesado. Está difícil, pero te voy a decir por qué. Ahí está bien. Hugo Peta, su representante. Hugo Peta. Esperemos decirle, Hugo Peta no quiere hablar. ¿Y si habla en otro medio? Decirle, si no va a hablar con nosotros, con otro medio, puede ponerle, dice Arturo, decirle, culpame a mí nomás, Hugo. Y no te dice, yo no hablo y después termina hablando con otro. No es por el otro medio, es por nosotros. Felicidades si el otro medio consigue la entrevista. Están negociando con Godoy Cruz su salida. Se hace difícil, ¿por qué? Comenzamos. Vamos a tener ese de fanfarria. Vamos a ver que los datos me daba Francisco López. ¿Oirá la leca, verdad? No. Nosotros. Con respeto al compañero que antes estará escuchando la radio, yo no me adjudico cosas que no. ¿Va con el Twitter? Sí. Se está negociando su salida de Godoy Cruz. Espínola. Cierto Rivero, en el ojo, muy buen volante. Tenemos Juan Espínola, uno ya. Eso es real. El propio representante, Hugo Peta, está viendo la mano. Es difícil, dice. Olimpia se destraba. Francisco López viene para acá, ¿para qué en línea? Para apurar porque la gente quiere saber. No, Francisco, te esperamos acá, Francisco, tranquilo. Ya dije que todos los 5 nombres. Seguimos. ¿Dónde estamos? Acá nomás. Al aire no se dijo los nombres. Bueno, Juan Espínola. Los datos brindados, ya dije 20.000 veces, ya valema. Seguimos. Y ahora estamos agregando a la información que Hugo Peta lo representa y está para venir a Olimpia. Entonces los arqueros, si Juan Espínola consigue destrabar su representante, los arqueros de Olimpia, Olveira y Juan Espínola, niño, no sé cómo le va a poner. Sí. Seguimos. Ese es el caso. Junior Barreto. Yo me hago responsable de lo que digo. Se llama acuerdo de voluntades. Técnicamente. Hasta febrero le puede esperar. Cerro le tendría que esperar. Pero Cerro no responde, no contesta con certeza. El ofrecimiento es de Olimpia. Superior a lo de Cerro. Si Cerro, ese acuerdo de voluntades, desecha, es jugador de Olimpia. Lo que no quiere Juan León Mallorquino Aldama es entrar en fricción y en pelea con Cerro. Porque la opción la tiene Cerro en acuerdo de voluntades, ¿se entendió? En febrero. Ya mostró el interés de Olimpia y le hizo saber a General Caballero de Juan León Mallorquín su interés. Ahora, la oferta de Olimpia es superior a la de Cerro. Lo que protocolarmente quiere hacer General Caballero es decirle a Cerro y después se dudó. Manifestate en ella. Y no es bola. Junior Barreto puede ser central de Olimpia una vez que Olimpia esté habilitado para incorporar. Tenemos entonces. Cualquier duda, pregúntenle al Dama si digo la verdad o la mentira. Febrero, acuerdo de voluntades. El ofrecimiento de Olimpia es mayor. Y después tiene niño ultra de Junior Barreto que es de México, ¿verdad?
Sí, de México, pero era lo de Olimpia. Ayer casi 13 y poquito comentaba que estaba caído lo de Cerro y era lo de Olimpia la oferta principal. Es más, estaba una oferta no es de palabra nada más, está firmada la oferta de Olimpia. Bueno, lo concreta, que por superior, 4 años de contrato. Superior a la de Cerro. Junior Barreto, 4 yo me años hago de contrato, cargo. sí. La oferta de Olimpia, ¿qué le que diga más? Es más superior luego. Cualquier duda, si tienen confianza con las damas, préstenle si yo digo la verdad o la mentira. La oferta es superior a Olimpia, superior luego. Se entendió un término bien nuestro. El arquero Espínola está saliendo de Godoy Cruz. Juan Espínola, sí. Bueno, ese Juan está saliendo de Godoy Cruz. Responde Hugo Peta, difícil la negociación, no voy a hablar por ningún medio. Sí. Superamos. El otro es, que mandaba Francisco que le enviaron a él, es, ahí te dije, Junior Barreto, cuya oferta de Olimpia es superior. Sí. Y ahora vamos al volante. Buen volante será. Club a club ya está todo. No, están acordando. Yo me hago responsable. El representante no tendría problema porque están arreglando los clubes. No es que yo, representante, voy a decirte. Esto es un acuerdo con un club brasileño. ¿Quién es? En bandeja será. En bandeja, la puta carajo. Ya dije muchas veces mi puta carajo. Me pone No, nervioso. una vez. Te agradezco mucho. ¿Quién es? Buen volante. Donde estuvo acá le hizo jugar acá. Incluso jugó mucho ahí. No terminaba de acomodarse. Le hacía pisar el área. ¿Cómo es ser? ¿Cómo es ser? ¿Cómo es ser? Va a venir, ese viene. ¿Cómo es ser? Sí, de ese club brasileño, ese viene. Pues ya están hablando, pues. Fíjate en Aposi, Enzo Trinidad es argentino. Ese es el de Nacional. Enzo Trinidad. Ese es el argentino que está practicando Nacional. Sí, de Atlanta. Poné en tu Twitter ya, poné. Juega como delantero extremo de Atlanta. Ponenla, por favor. ¿Te parece, va? Sí. Enzo Trinidad, volante sur argentino, 21 años, está practicando, está para acordar con Nacional. Ya apareció en la práctica. Apareció en Nacional un extremo izquierdo, joven de 21 años. Ese. 26 A tiene. la puta, va a ser por 5. ¿Cuánto tiene? Jugó en Flandria, como dice Jorge, 26 años. Jugó en Flandria, Morena. 18 partidos, estuvo en Atlanta, Tristán Suárez, Brown de Adrogué, Banfield. Jugó en la primera división en Banfield entre el 2014 y 2016. Ese que está practicando en Nacional. Seguimos. Enzo Trinidad está para acordar con Nacional, ya practicó. 26 años, jugó mucho en la Argentina. Sí, jugó, toda su carrera la hizo en Argentina entre Primera División, Primera Nacional y Primera B Metropolitana. Bueno, ahora vamos al volante de Olimpia. ¿Qué? ¿Se mezcló todo, será? No, estamos ahí. Estamos ahí, vende, pues, Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. L acá. Sí. Después en Guaraní, ya dije todo. En Guaraní jugó, le pusieron acá. ¿Quién es? Vos que sos... Y ahí ya el mismo ya agarraste. Ramón Martínez. Tenemos Olimpia, los 5. Juegan el Mineiro. Su pase es de Mineiro. Su pase de Atlético. Olimpia ya está hablando con el Mineiro. Yo me estoy haciendo cargo. Porque los nombres le enviaban a Francisco López y yo estoy averiguando uno a uno. Comenzamos. Godoy Cruz está negociando Peta, su empresario, para que salga con Espínola y pueda acordar con Olimpia. Que sí, que Olimpia ya está camino a la solución. No lo va a hacer salir si no hay solución. Junior Barreto. Junior Barreto es el ofrecimiento de Olimpia superior a Cerro. Lo que Cerro no le responde y eso puede romper relaciones General Caballero Cerro. Acuerdo de voluntad hasta febrero. ¿Y cómo que le va a esperar hasta febrero? No va a esperar, ¿no? Entonces en General Caballero le están diciendo a Cerro, decidite, no seguro. Y Olimpia le dice, esto es Junior Barreto. ¿Quién representa a Junior Barreto? Llamarle después que estar hablando en otros medios y es lógicamente su representante. Soto. El 8, Ramón Martínez es club a club. Club a club. Y ya están hablando. Y a Mineiro le conviene que juegue en Olimpia. Sí. Jugador de Mineiro. Y así vino a Libertad. Y Libertad no anduvo porque era
jugaba en distintos puestos. ¿Ustedes se acuerdan lo que era él? Sí. Nunca se asentó, le hacía jugar a Caca. Para mí es un jugadorazo. Muy bueno, Dani. Sí. Buen físico, buena presencia. Y Olimpia se caracteriza para ese juego. Richard Ortiz, Marcos Gómez. Ahora viene Ramón Martínez. Presencia, que es lo que quiere Cáceres. Característica del juego de Olimpia. Seguimos. Un extremo izquierdo nacional que ya está entrenando. Ya está, ese te dije el nombre. Enzo Trinidad. Ese ya está. Ramón Martínez estaba jugando en la Serie B a préstamo de Atlético Minero, estaba jugando en el Novo Horizontino. Ese es el último. El último club Muy de Ramón bien, Martínez. bien, Después bien. de salir de Libertad fue ahí en los últimos 6 meses. Brillante. ¿Dónde está jugando? Novo Horizontino. Bueno, prácticamente ya de Olimpia. 3 nos faltan, 2 nos faltan. Bueno, muy bien. El 8 le dice a Gerardo, no quiero hablar. No arreglé todavía. Yo no sé quién le representa a él. Danilo Santa Cruz. Le dice a Gerardo, no puedo hablar, no arreglé todavía. Ese es para Olimpia. Que está más cerca de Olimpia, Danilo. Hoy que de Nacional. Interesante. Bueno. Y el 8 es lo que habíamos anunciado nosotros. Que no me dieron bola cuando le dije a ustedes. Que es Bruera. Cuyo pase el 50% del jugador del padre. El 8 de Nacional. Dijo Douglas Martínez, si la oferta es buena lo dejamos ir. Entonces los 5 de Olimpia, una vez que estén habilitados son, una vez que pueden incorporar, Juan Espínola, Sí. ¿ya pusiste en Twitter? No. Junior Barreto, cuya opción tiene Cerro, Sí. pero Ramón Martínez, Bruera o Danilo, ¿cuántos son? 4. 5, señor. Espínola 1, 5. Junior 2, Ramón Martínez 3. Allí no está el lateral que nos pidió, o sea que dijo Julio Cáceres que pedía. Sí. No, 4 son. El lateral por Porque izquierda es Bruera o lo que está Danilo, faltando. pues, son 4. No consiguió, Juan algo pasó. Espínola, Junior Barreto y Martínez, Sí. Ramón Martínez. Más Bruera o Danilo, uno de los dos, no es los dos. Hay un tercero igualmente. No, está bien, yo te digo, no, entonces no. Ojalá tengamos la información y agreguemos más. Lo que estamos hablando es que esto es lo que Olimpia dice y con esto se cierra. Dice. Ese es el último informe que le enviaron a Francisco López. Con esto se cierra, no aparece el lateral. Si aparece, aparece. Es Juan Espínola, Junior Barreto y Ramón Martínez para Olimpia. Burela o Danilo Santa Cruz. Danilo no quiere hablar y Burela tampoco, el papá, ¿verdad? Sí, no quiere hablar. Estos son los de Olimpia. Y Aldama debe resolver con gente de Cerro. Acuerdo de voluntad de febrero, pero Cerro no responde, no contesta. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SV Tractores, implementos agrícolas LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta. Ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmayflores. Rodrigo Coda desvía la llamada. Lo que nosotros estamos agregando, lo que ya se sabe, es que de club a club va Ramón Martínez. Ese es de club a club, porque la información ya la se conoce, está perfecto. Hugo Peta, El representante de Espínola. Sí. Dice que para sacarlo está negociando la salida de Juan Espínola. Lo de General Caballero, acuerdo de voluntades, para que vaya a Olimpia, porque Cerro tiene la opción. Y el otro está en una reunión Doria. Y Rodrigo Coa tampoco quiere hablar, no hablan luego. Y mensaje de Doria. Bueno, y ahí que nos quedamos, niños. Lo único nomás que me parece que entre todos, la negociación de Ramón Martínez para Olimpia es de club a club. Olimpia negocia con Mineiro. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible en la moto? Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 10 10 10 Chaco
comer, respaldo total. Decía niño, faltaría un zaguero más, que es lateral izquierdo, ¿verdad? El lateral izquierdo. En principio pedía igualmente Cáceres. Bueno, y quedamos ahí, entonces, Junior Barreto entraría por Saúl. Sí, por Saúl. Y Mateo Gamarra va a ser lateral izquierdo en caso que no juegue Iván. ¿O sí, le va a sacar el puesto ser, a quién? No, y puede ser otra opción Mateo. Mateo ahí. Y después tener la media cancha Olimpia conformada por... Ahí va a estar Ramón Martínez. Ahí se ha visto que estaba jugando en una categoría inferior Ramón Martínez. En la Serie B. Bueno, entonces viene para Olimpia. Estaba jugando. Ya está. Maniero le dijo, llévate. Encargate vos del... Aparte Julio lo conoce por su compañero en Guaraní. Brillante. En Julio César Cáceres me refiero. Bueno, entonces, ahí está Ramón Martínez en la media cancha. ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde son? Silva. Y terminaron siendo titulares Silva y Gómez. Vamos a ver si arranca así otra vez Cáceres o Silva vuelve a la derecha. Ahora va a tener más opciones. Pero Ramón Martínez para esa media cancha bueno. Y sí. Pasa a ser una opción más y hay que darle un lugar que se ubique. En Libertad no ha terminado de ubicarse nunca. Sí. Hasta el partido internacional le metía a la izquierda. ¿O miento? Sí, con Garnero jugó mucho, pero jugó en varias posiciones. Jugó doble 6, jugó interior derecho, interior izquierdo. En Guaraní en algún momento me acuerdo que jugó de volante a la derecha abierto. No desentonó, pero no es su puesto original. Y Danilo no quiere hablar porque se está desligando de Nacional. Sí, termina el contrato. Termina su contrato. Nacional no le dice nada. Sí. Y si no es Bruela, que ya habíamos dicho. Olimpia juega también, Arturo, ahora no me acuerdo, con Derlis González como falso 9, Ramón Martínez atrás de él, sin esa referencia a área. Olimpia jugó varios partidos y le va bien, ¿no? ¿A dónde? Y Ramón Martínez va a ser, es que en Olimpia. Ramón Martínez va a ser el doble 6. Ramón Martínez va a ser doble 6 con Marco Gómez. Puede ser también. No. Juega tranquilamente. Va a jugar de doble 6. Olimpia gana en la media cancha, es donde tiene más fuerza. Marco Gómez una revelación. Completo de Ramón Martínez, completo. Ojalá le vaya bien. A él digo, porque de Guaraní salió muy bien, Luqueño concretó ahora lo de Gonzalo Falcón. La página oficial de Luqueño oficializa. Bienvenido a la República Gonzalo Falcón, arquero uruguayo, que estaba ahí que sí que no. Ahora sí terminaron por cerrar los números. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando, Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Todo dentro de la probabilidad que se den y el Olimpia se le levante la sanción. Se lastima Olveira. O tiene el doble, casi los arqueros no tienen eso, como los son distintos puestos. Entonces Olveira y va con Espínola. ¿Qué edad tiene con Espínola? Y Espínola debe estar ya bordeando los 30. Vamos a buscar los datos porque él apareció en Cerro de Franco allá por el 2012 más o menos. ¿Y quién tiene Godoy Cruz? Juan Espínola tiene 28 años, categoría 94. ¿Y quién es el técnico de Godoy Cruz? Se está desligando, le cuesta, dice el representante, pero está sacando porque Olimpia lo quiere. Y entre Olimpia y Godoy Cruz me parece Olimpia. Espínola había perdido el puesto en Godoy Cruz después de una convocatoria en la selección. Él vino para un partido, era titular allá y después no le costó volver a recuperar. Creo que terminó siendo suplente. El club creo que no le quería dejar salir. Sí, incluso llegó a tener razón Luis, llegó a tener algún inconveniente que entre la convocatoria y todo lo demás. Jugaban creo que instancias finales de Copa Argentina, creo que. Sí, este año jugó 15 partidos por la Liga Nacional, Juan Espínola. A ver, los últimos voy mirando a ver si terminó siendo titular. Sí, los últimos partidos terminó jugando, así que fue el arquero titular del equipo de Godoy Cruz. Está señor Freddy Soto en línea, representante de Junior Barreto. Bueno, hay un acuerdo de voluntad de hacerlo hasta febrero, ¿verdad? Caso Junior, Freddy. Arturo, sí, un saludo para todos. Sí, el acuerdo es de junio, pero... Y no había otra oferta, ahora hay otra oferta mejor. Bueno, y es altamente, no digo altamente superior, digamos superior luego, la de Olimpia. Y es superior para al club le gusta, ¿verdad? Como usted me dijo, el club es que define, ¿verdad? Al club le gusta, es superior, el club pidió, siempre no la oferta, el club pidió algo y se le dio. Y el jugador, hasta el contrato del jugador enviaron ya, entonces están todos de acuerdo con la oferta que vino, ¿verdad? Y Olimpia si se libera el tema, Olimpia Junior Barreto. Y no, eso yo también dije en otros medios, ¿verdad? Que ellos no están sujetos a eso, ellos igual quieren comprar, ¿verdad? Si ellos quieren hacer, después si no se levantan los puestos a trabajar en el Caballero, el problema es ellos, ¿verdad? Pero la oferta económica que hicieron es muy buena y no está pendiente solamente de eso, ¿verdad? Bueno, entonces digamos que va Olimpia Junior Barreto. Y hasta hoy yo creo que sí, porque la gente de cero no se le presentó la oferta, como dice la cláusula 2 del acuerdo,
como si hay una mejor oferta fehacientemente hay que presentarlo, se presentó. Cerro contestó algo que no tiene nada que ver. O sea, ¿Qué contestó Cerro? ¿Qué contestó Cerro que no tiene nada que ver? Que ellos quieren hacer uso que se respete el 50% de la oferta y eso, pero está bien, nosotros no tenemos problema de respetar, ¿verdad? Pero hay una mejor oferta que se presentó, ¿verdad? Y hacerlo a otro club ya es el problema de Olimpia, si se levanta la sanción, Olimpia quede con par igual. Ah, si nos juegan Olimpia le transfiere a otro club. Seguramente, o sea, eso ya no compete a mí, ¿verdad? Nosotros al cualquier club, sea Olimpia, sea otro club, aquí en los derechos económicos ya, si nos juegan Olimpia ya puede prestarla quien quiera. Pero con acuerdo de voluntad es con General Caballero que dice que esto hasta febrero tendría que esperar podría esperar General. Sí, y no hay alguna oferta mejor. Sí. Tengo el documento acá, te puedo leer. Sí, lee por favor. La cláusula segunda dice: en caso de que el General Caballero reciba oferta por la transferencia del jugador Orlando Junior Barreto durante el periodo comprendido entre el 20 de julio hasta el 28 de febrero de 2023, deberá presentar a Cerro Porteño por escrito la oferta recibida fehacientemente comprobada en cuanto a su origen y autenticidad, y Cerro Porteño tendrá derecho a igualar la oferta. Más caro agua. ¿Le hiciste llegar, Freddy? Sí, se le hizo llegar todo. Y ellos contestaron totalmente otra cosa. Bueno, a mí me dijeron que la oferta es de Olimpia altamente superior a la de Cerro. Y es superior porque ofrece el mismo monto y más el pase de un jugador que a General Caballero le interesa. ¿Qué jugador es? Teodoro Arce. Teodoro Arce a General Caballero, ¿de qué manera? ¿Cómo va? Esa parte no sé bien. Creo que le da un porcentaje alto a General Caballero y conjuntamente van a trabajar por el jugador. Ah, bueno. ¿Y cuánto compraría el pase Olimpia de Junior Barreto? ¿Cuánto porcentaje? 60%. 60%. Entonces, Junior Barreto va a Olimpia en estas condiciones. Olimpia abona el pase por 60 millones. ¿Va a decir la cantidad de abono? No, 60% del pase abona una parte en efectivo y el pase de un jugador. Pero en efectivo, ¿eso es superior a Cerro? Iguala. El beneficio está en Teodoro Arce. Sí, así, en Teodoro Arce, y el contrato que le enviaron al jugador le convence al jugador. Ah, el salario mensual. Sí, no, o sea, acá la gente Olimpia obró bien, le pasó la oferta al club, el club me hizo llegar a mí, al jugador, y él está muy interesado, ¿verdad? Porque a nosotros, imagínate, el acuerdo Arturo se firmó el 20 de julio de 2022, hace 5 meses, y nosotros no sabemos ni el jugador cuándo va a ganar. Correcto. ¿Y por cuánto? Tenía un contrato, o sea... ¿Y por cuánto tiempo? Acá lo que pasó es que se dilató mucho, como yo le dije a una persona de centro. Esto sí cerramos hace 15 días, no aparecía ninguna otra oferta. Solamente había una oferta de afuera que nosotros habíamos desechado rápidamente porque queríamos que el jugador juegue aquí primero. ¿Y por cuánto tiempo contrato con Olimpia? 4 años. Bueno, entonces, ahora, así como están las cosas, Junior Barreto un paso de Olimpia. Si Olimpia no puede incorporar, Olimpia pero es dueño de su pase, 60%. Olimpia será dueño de los 60% de los derechos económicos. Y bueno, compañeros, yo creo que digo todo, ¿eh? Ya decía el niño esto y se está... Bueno, gracias, Freddy. No, esa es la situación, Arturo. Esa es la situación de hoy. Bueno, hoy está diciendo Freddy Soto que ahí estás. Si Cerro no se manifestó, y cuando vos decís su respuesta no condice con el acuerdo de voluntad o el contrato, ¿qué significa que Cerro respondió otra cosa? Y porque Cerro respondió que ellos quieren adquirir el 50% del pase siempre, y que para que te digo exactamente, bueno, que quiere que se respete el 50% y que ellos quiere que se respete el contrato del acuerdo de voluntad hasta el 28 de febrero. Eso es imposible. Y bueno, Freddy, entonces está para acordar con Olimpia Junior. Así se siente y así se te escucha. Y nosotros con el presidente estamos así. El presidente ahora viajó y me dijo así: mira, estas son las instrucciones que nosotros queremos hacer esto, y que el jugador
jugador está de acuerdo, le esperamos hacerlo, creo que hasta mañana y de acuerdo. Hasta mañana creo que el parte, y si Cerro no hace una oferta, no iguala, no hace una mejor oferta, el jugador va a Olimpia. Bueno, perfecto, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Ahora vamos a lo otro. Se van de Nacional los dos. Se van de Nacional. Se van de Nacional los dos. Uno se va porque le hicieron, ¿cómo se llama? Le hicieron, no quiso acordar lo económico, ¿se acuerdan? ¿Quién es? Fretes. Brillante niño, Sergio Fretes dejó Nacional. Y el que está dejando Nacional, y yo me hago caro. ¿Se va? Es Danilo. Los dos se van de Nacional. Danilo se va a Olimpia. Repasamos. Juan Espínola, su representante Hugo Peta, está negociando la salida. Arquero. Junior Barreto, lo dijo Freddy Soto, es Olimpia y dijo por qué se va a Olimpia si Cerro tiene creo que hasta mañana. Hasta mañana le va a dar tiempo. Sí. Y $750,000 para Olimpia y aparte le da el pase de Teodoro Arce. Ramón Martínez es club a club. Mineiro, que no está jugando, ¿dónde jugó últimamente? Novo Horizontino de la Serie B. Viene a Olimpia. Club a club. Aquí el representante se hace a un lado. Yo me hago cargo. El representante se hace a un lado, sea que sea el representante. No sé lo que quiera. Se hace, porque es de club a club. No puede Danilo, yo tengo esto. Y ese señor tiene que respetar las voluntades acá, el interés que tiene Olimpia y el Mineiro en cederlo a Olimpia. Y Danilo Santa Cruz es virtual jugador de Olimpia. Olimpia lo quiere y Danilo no sigue en Nacional. No sigue en Nacional Danilo Santa Cruz. Danilo va para Olimpia. Así como hoy se presenta el panorama. O no seguiría si querés, porque la información es de primera mano. Y Fretes, que le habían dado, le he dicho, esto es lo que quería ganar, que le llamó Bonet. Sí. Quedó fuera, no jugó más. Y ahora no sé dónde va Fretes. Ese no sabemos. Esa es la situación y ese es el panorama de los jugadores. Y Bruera, entonces no va a Olimpia porque es Bruera o Danilo. Y si Danilo se desprende de Nacional, Bruera sigue en Nacional y Danilo Santa Cruz Olimpia. Shell recibe la Navidad con los mejores precios y los precios más bajos en todos sus combustibles. Parar una Shell, cargar los combustibles más avanzados y aprovechar los superprecios, la mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia Asismet toda la vida. No va. No, niño, obilate. La embarré. Bueno, Danilo, vamos a corregir, ¿me permitís? ¿Cómo se llama tu colaborador de que tiene? Community Manager. Rubén, decime para Rubén, niño. ¿Qué? Decirle para Rubén, Danilo Santa Cruz podría ir al exterior. En caso que no vaya, si no va al exterior, Olimpia es una posibilidad. Ahí nomás. Pero a Rubencito lo de dejar Nacional está bien. Eso está bien, Rubencito. Sí, deja. Ahora, decirle a Rubén, ¿cómo se llama eso? El nuevo CM. Decirle a Rubén que es así. Danilo Santa Cruz deja Nacional para jugar en el exterior. Se jugaría en el exterior. Si no fuese así, no se da, Olimpia tiene posibilidades. ¿Cómo se llama eso? Hay chance para que juegue en Olimpia. Sí. Pero Olimpia no es prioridad. Entonces me rectifico. Danilo Santa Cruz, y ahí se abre posibilidad de prueba. Danilo tiene más oferta del exterior que la de Olimpia. Hoy se contempla más la ida de Danilo Santa Cruz al exterior. ¿Se entendió? Ahora decirle a Rubén. Rubén de hecho está escuchando la radio. Sí. Claro. Con Flow puedes tener artículos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica.
Con CNT este sábado 24, sorteo Navidad, todo sale, explota todo. Una Fortuner, 3 departamentos amoblados, 350 millones en el pozo, 450 millones por número de cartón y un cartón del 31 gratis con 1.000 millones que salen sí o sí. Pedí CNT, Cheporemoy. Sale de Nacional los dos. Y puse correcto. Y Olimpia no. Olimpia es más lejano. ¿Cómo se pone eso para Rubén? Veremos qué me dice. Va a enviar seguro en minutos. Bueno, pero te repito. Sí. Olimpia no. Seguro Danilo quiere jugar también afuera. Sí, pero Olimpia no. Experiencia, Víctor. Es difícil lo de Olimpia, que Danilo Olimpia. La posibilidad de Danilo saliendo en el exterior. Difícil juega en Olimpia. Esa es la realidad. Venía Bristol a aprovechar las super ofertas navideñas con hasta el 50% de descuento en todos los productos celulares, TVs, piscinas, heladeras, bicicletas y mucho más. Sorteamos todos los días, tu compra te sale gratis. Y el sábado 24 de diciembre sorteamos 25 millones en efectivo. Y en febrero una Volkswagen Amarok Full Equipo. Llámanos al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Santa Cruz deja Nacional para jugar en el exterior, sí. La gran campaña de Nacional promovió ese tipo de jugadas porque Danilo es su primera experiencia. Juan Franco, por ejemplo, es impensado que esté en un club. Se fue a instituto, exactamente. Sí. Por la campaña que hizo Nacional, finalista de la Copa y después en el torneo también estuvo ahí cerquita. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. 12:35. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Todos los medios se ocupan del tema ese. Sí. Y dije tú 5 veces dije el nombre Francisco aquel. Danilo Santa Cruz no va al Olimpia. Va al exterior. Ya escuchaste todo ya. Sí. No sé quién es el representante, Ramón Martínez, pero es club a club. Mineiro con Olimpia. Mineiro Olimpia. Porque no jugó Mineiro en el Mineiro. No fue tenido en cuenta. Juan Espino le dice, Hugo Peta no quiere hablar porque se está desligando de Godoy Cruz. Y Junior Barreto, aunque Olimpia no puede incorporar, Olimpia ofrece 60% del pase y un jugador Teodoro Arce. Entonces, y más el contrato ya hecho también para él. 4 años de contrato 4 años. Y está de acuerdo con las condiciones el jugador. Que es más alta que la de Cerro. Exactamente. Entonces, que Cerro no le envió de hecho ningún contrato. ¿Y qué es lo que dijo entonces? Que no se compadece. El monto de la transferencia al final, porque a Cerro le va a pagar 750.000 por el 50%. Olimpia le paga el mismo monto, pero aparte le da el pase de Teodoro Arce. Y un contrato ya elaborado y ya aprobado por el jugador. Que le agrada al jugador. Cerro ni el contrato envió todavía, dijo Freddy Soto. Bueno, y Danilo es el exterior. Y Frete, que es muy buen jugador, que no quiso acordar lo económico, salen. Lo que salen de Nacional son Danilo Santa Cruz, Sergio Frete. El que viene a Nacional, el extremo izquierdo, 26 años, ¿cómo se llama? Trinidad. Enzo Trinidad, ex Atlanta y Flandria. Hola Arturo, saludos para todos. Que ya está practicando en Nacional. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco, Hijos Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Vos estuviste en la conferencia de prensa y va más adelante ponemos lo de Sergio Díaz con Gustavito. Así es. Y ahora vamos a entrar a un tema muy sensible. ¿Y el arquero luqueño quién es? Gonzalo Falcón, uruguayo. Que vos le dijiste al presidente. El primer nombre era el de Gonzalo Falcón, que estaba ahí que cerraba, no se cerraba, dólares más, dólares menos, ahora está cerrado. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Buscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. ¿Cuándo vos estuviste hablando de Sergio Díaz? ¿Esa gira dónde hicieron, Dani? En Francia, 2016, Arturo, sí. Dirigimos nosotros ese equipo. ¿Con quién? Con Carlos Humberto Paredes. ¿Y quiénes estaban en la conformación? Porque esto tiene mucho que ver con lo que dijo Sergio Díaz. Sí. Su falta de estabilidad emocional, se creía un fenómeno, en otras palabras, fue adquiriendo madurez y se dio cuenta del error que venía cometiendo. ¿Quiénes estaban en esa cuadra? Ese era un equipazo, estaba Omar Alderete. Omar Alderete, que estuvo con Cerro Porteño en el teleshow. Una vez tuvo en preferencia, las señoras se enojaron con él, de los jugadores, porque empezó a gritarlo, a hablar, y no tuvo en Cerro participación. No. Josué Colbán. ¿Dónde está Josué Colbán? En México. ¿Y dónde está jugando? No. Y suplente entraba cada tanto en los últimos partidos. Se abandonó Guaraní y rajó. En Guaraní le fue mejor que las veces que salió al exterior. Sergio Vareiro. Sergio Vareiro ahora está en Ameliano. En Costa Rica últimamente. Sí, después estaba Sergio Díaz.
Matías Villasante. Pero Sergio Díaz que dijo ahora que va a tomar más en serio. Después Sí. y Matías Villasante anda bien en Gremio. Estaba Pedro Báez. Ahora centro está en delantero. Guatemala. Guatemala. Metió un montón de goles en los últimos años, hace 2 años, pero ya está en Guatemala. Estuvo en ¿Dónde Costa estuvo Pedro Báez Rica. acá? Cerro, debutó con Farías, jugó en Independiente de Campo Grande. Es pero el 9. Sí, el grande, 1,90 m más o El que menos. cruza el codo, creo. Sí, que apareció como juvenil reglamentario. Pero que es que Sí, era meloso, era el mismo, duro. Es duro el mismo meloso. Metió un montón de goles en reserva. El mismo meloso. Pero ahora está en meloso. Centroamérica Y medio después, escondido. Ferreira. Rodi, ahora Luqueño. Y que también tuvo su... ¿Y después? Joel Jiménez. Él también ahora es... Sí. ¿Y después? Y después estaba Viera. Gustavo Viera, el chiquitito. Gustavo Viera está ahora en Rubioñú, me parece. Él se había roto el ligamento cruzado jugando en Jugó San en San Lorenzo. Lorenzo, Ah, está en Perú, cierto. Tiene razón. Esa era la base del equipo. Y vos fíjate que todas esas bases, todos se compadecen de Sergio Díaz, en esa línea. Más o menos. Alderete tuvo irregularidad hasta que después se asentó. Se asentó bien Orlando Alderete. Sí, Omar está. Y ahora, pero a mí me llama. Ya sabemos lo de Rodi, ya sabemos lo de Iturbe, ya sabemos lo de Colmán. Acá tengo la lista completa, Dani, decime para los arqueros: Alan Bento, que está en intermedia. Ever Mereles de Libertad, no sé qué pasó de él. Defensor Alderete, ya explicábamos. Diego Melgarejo de Nacional, tampoco sé qué pasó de él. Él llegó a jugar en primera y todo de Nacional. Lateral. Fernando de la Mora está, Diego Melgarejo. Edgar Benítez, el central de Libertad. Capitán del equipo. Hugo Paniagua es el de Cerro, que estaba en la reserva, no llegó a debutar en primera. Joel Jiménez ya hablamos, Rodi ya hablamos. Arnaldo Saucedo, este es Cafú. Cafú se le decía en reserva de Cerro. Ni idea de qué pasó de Cafú. Josué Colmán está en México. Richard Prieto está ahora en Nacional. Pero bien, Nacional, bien, Richard Prieto se Prieto. lastimó un año. Sí, Richard Prieto se lastimó. por lesión. Olimpia lo quiso en febrero para llevarlo a fin de año. Iba a esperar a Olimpia 10 meses, pero ya había intención de incorporarlo. Eso fue cuando estaba todavía Olimpia, no estaba inhibido. Se lastima y no juega en Olimpia. Olimpia iba a hacer un contrato anticipado 10 meses antes y Richard Prieto no va. Después Arturo Aranda está en intermedia, no sé en qué club. Gustavo Viera, Gustavo Viera en Perú, Matías Villasanti Gremio, Richard Brites. Richard Brites no lo vas a registrar. Ni idea qué pasó. Walter Bogado, que estuvo a préstamo en Santaní, estuvo en 12 de octubre. Derlis Rodríguez, el que estaba en Santaní. Sí. Pedro Báez, ya hablábamos de él. Sergio Díaz y Sergio Vareiro. Fue la nómina de ustedes en aquel Esperanza de 17 años tenía Sergio Vareiro. Ustedes encontraron en cuarto lugar. Y la verdad que eran 2 grupos de 5, donde habían 4 competidores de la Olimpiada de Río de Janeiro, estaban clasificados México, Japón, Inglaterra y Francia. Y después nosotros era jugar 4 partidos para pasar 2 a semi y clasificaban 2, y nosotros quedamos terceros en nuestro grupo. Le ganamos a Japón y le ganamos a Fiji y perdimos contra... Bueno, de esa lista de jugadores que más llegó Alderete. Sí. Y Villasanti. Perdón, Alderete Villasanti, sí señor. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Johnny Barreto es lo más codiciado. Vamos a hacer su historial deportivo. ¿Sí? Junior Barreto, sí. Arrancamos. Y hablan de Junior. No, y Junior jugó toda su carrera en General Caballero. Él hizo el camino de preintermedia, intermedia y ahora en primera división. Incluso el acompañante de la sala central hizo el mismo camino. Los dos. Manuel Romero. Vienen de la época del Interligas, compadres. Llegó a probar en Cerro un mes, en la época de la pandemia. Estuvo cerca. En ese momento ya los números no cerraron. Después se fue nuevamente a General Caballero y es conocido como Pinchi. Así es conocido allí en el ambiente de General Caballero. No se puede hablar con Gonzalo Falcón. Desvía la llamada. Después seguimos. Sí, Barreto jugó este año 43 partidos. La niña bonita del mercado. 43 de 44. Jugó prácticamente el 99% de la temporada. Sí, estuvo en intermedia, en preintermedia, pero en primera división en el 2022, 43 partidos jugados. ¿Quién fue su técnico en la intermedia?
Humberto Velar. Además, después Humberto Velar, queríamos hablar de Junior Barreto, Gerardo. Lo terminó hasta utilizando de volante central. ¿Quién? En algún momento Humberto Velar. En esta segunda. Ella también lo dirigió comandante. Sí, ¿En dónde? exactamente, en la primera. Juan León Mallorquín. Le van a pagar a Gustavo Ella, que hablamos esta mañana con el nuevo técnico de Sol. ¿Y quién más? Tuvo 5 partidos internacionales de Copa Sudamericana, así que en total tuvo una temporada de 48 partidos. 2 goles marcados a nivel local y 5 tarjetas amarillas en todo el año. No llegó a ser expulsado en la temporada. Es un detalle no menor, que no es expulsado. Gustavo Martínez no habla, veo. ¿Dónde está jugando últimamente? Y estaba en la Serie B, Novo Horizontino, el club. Novo Horizontino. Sí. ¿Y dónde está ahora él? Y no sé si está por Paraguay o de vuelta ya en Brasil, porque hay algunos equipos brasileños que ya empezaron pretemporada. Pero no está en Mineiro. No, el pase pasa que en algunos Mineiro, casos tienen que presentarse igual a practicar hasta resolver su situación. Olimpia negocia con... Le saca a su representante de camino, y ya dije, de club a club. Las cuestiones de Olimpia van de club a club. No hay intermediario. Hay un representante, pero no negocia. Olimpia negocia directamente con el Mineiro. La mejor opción para instalar tu industria depósito fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿A quién le ofrece Cerrati? A Olimpia le ofreció Ronda y Redes, así como ofreció Ramón Martínez. Pero tiene que destrabar primeramente lo del Austin. Perdón, Diego Cerrati no le ofrece Ramón Martínez Olimpia. Club a club. Eso yo me hago cargo. Ninguna intervención. Llamar a Cerrati. Él es su representante. Sí. Olimpia dice, quiero este jugador. Y Diego Cerrati. Pero el que negocia son los presidentes entre ellos. O los dirigentes. Claro. El otro distinto es lo que dice el niño. Redes sí. Yo hablo único caso de Ramón Martínez. Club. Al complicarse lo de Danilo aparece como opción lo de Redes, pero tiene que buscar destrabar con el equipo de la MLS. ¿Quién, niño? Y lo de Redes, que gana tiene un sueldo importante. Un dato. Humberto Velar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un placer hablar contigo, la audiencia. Bueno, técnico de General Caballero. General Caballero en la Sudamericana primero. Arranquemos por ahí. Enfrentando a Tacuarí. Ya sí, sí, eso ya está. ¿Qué caras nuevas tiene General Caballero, Humberto? Y vinieron unos 6 jugadores nuevos que estamos tratando de hacerle conocer lo que es el grupo, la institución y todas las cosas. Yo creo que se están complementando muy bien y estamos trabajando, ¿no? Bueno, ahora tratar de hacer una práctica de fútbol y vamos a ir conociéndole más. Bueno, el caso específico de Junior Barreto que se está desligando, bueno, ya no va a jugar en General Caballero, hay una opción que tiene Cerro, no satisface a General Caballero y está para jugar en Olimpia. ¿Qué tiene tanto a favor Junior Barreto? Contanos, Humberto. Junior es un jugador extraordinario, vamos a decirle. Nosotros la primera vez que vinimos acá en General le conocimos, un jugador que puede jugar de central, de volante, donde nosotros le utilizamos en la intermedia y en la primera también. Y bueno, como nosotros al llegar a hacer una vuelta, el presidente nos dijo que él ya no se quedaba para el campeonato de 2023 y que teníamos que buscar otras opciones. Y eso hicimos, ¿verdad? Pero es un jugador que puede jugar en cualquier institución de fútbol hoy. ¿Quién entra por Junior Barreto en General Caballero, Humberto? ¿Cómo? ¿Quién entra por Junior Barreto en General Caballero, ya que no va a continuar Junior Barreto en general? Trajimos Navarro, trajimos 2 o 3 jugadores más en esa posición. Estamos viendo, hoy, como te dije anteriormente, hoy vamos a hacer una práctica de fútbol, la primera de que va este año, y vamos a tratar de mirar y observar a quién le podemos poner. Navarro es Gustavo, el central que pertenece a Guaraní. Que está el 12 de octubre, estaba en River, Guaireña, y ahora vino acá con nosotros. Sí, pero esa Guaraní. Sí, Gustavo Navarro. ¿Y los otros centrales? No son de acá de la zona. Hay uno que estaba en 3 de febrero, ¿verdad? Que jugó intermedia. Exactamente, ese trajimos también. Perfecto. Y después en otras posiciones, ¿qué más incorporaste, Humberto? Trajimos 2 volantes argentinos que la verdad que todavía no que llegan. Uno todavía no llegó, va a llegar el lunes. El otro llegó ayer llegó y todavía no manejo su nombre, pero son volantes
volante mixto, como se dice, uno volante central. Eso aparte de Saborido, que fue el primero en sumarse, ¿verdad? Ese es lateral, lateral derecho. Él también argentino, Saborido. Argentino, ese ya está. Los otros llegamos anteayer, y el otro llega el lunes. Perfecto. ¿Y algo más que estás buscando? ¿Algún puesto más? No, ya le trajimos a Ovelar, a Sanguina. Entonces creo que estamos esperando algo diferente, ¿verdad? Que nosotros como equipo chico tenemos que esperar hasta el último, ¿verdad? Vamos a ver si aparece alguno más, pero estamos contentos con lo que tenemos. Creo que tenemos un buen equipo y vamos a tratar de hacer un buen campeonato para tratar de permanecer primero, pelear a una copa arriba, y ese es el objetivo, ¿verdad? Y lo último de mi parte, al menos, Humberto, ¿te confirmaron ya el tema de los amistosos? El único confirmado que tenemos es Cerro Porteño el 18 de enero. Después estamos buscando, porque se nos hace un poco difícil nosotros irnos, también porque cuesta dinero, y venir acá a los equipos también cuesta dinero. Entonces estamos viendo, pero vamos a tratar de conseguir antes del 18 2 amistosos más. ¿Contra Cerro va a ser allá en Mallorquín o acá en Asunción? En Asunción. 18 de enero ante Cerro en Asunción, entonces. Sí. Humberto, ¿cómo estás? Espero que estés bien de salud. Supe que estabas ahí enfermito. Te pregunto un poco por el partido con Tacuarí. Ahora estoy recuperando. Estás recuperando, sí, te escucho. Sí. Te escucho mejor. Un poco ronco todavía. Sí, señor. ¿Cómo estás palpitando el choque de Sudamericana con Tacuarí en el Defensores del Chaco? ¿Qué tal la gente se está preparando para venir a apoyarlos en el partido único? Yo creo que la gente se va a ir, porque es un partido importante para nosotros, para el pueblo mismo, para la institución. Es un equipo, Tacuarí, un equipo bien armado que consiguió también la clasificación. Aparte de una amistad muy grande con la gente de Tacuarí, con Robert, que es el técnico de Tacuarí. Va a ser un lindo partido, en donde creo que en un solo partido se va a jugar muchas cosas, pero vamos a intentar clasificar. Bueno, lo mejor para vos y feliz recuperación, como decía Dani. Gracias, Humberto, muy amable. Listo, gracias a todos, doctor. Lo mejor. Luis Cáceres, presidente de Guaireña, ¿cómo te va, Luis? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, Arturo, un gusto. Bueno, las caras nuevas en Guaireña, las nuevas incorporaciones oficiales, ¿cuáles son? Bien, y las últimas dos fueron Mario Tazú y los retornos, ¿verdad?, de Mario Tazú y de Pato Verum, que están volviendo después de jugar. Bueno, el caso de Mario era jugar en ese Colón, y ahora Pato, que estuvo en Ecuador. Y después un par de jugadores más, ¿verdad?, que se vienen sumando de acuerdo al pedido que nos hizo el profe en Tiburón. El caso de Iván Villalba, el caso de Rodrigo Balbono, que retorna también. Esteban Maidana, que es un chico que estaba en Fernando de la Mora. Y un par de jugadores más ahí. Y está negociando lo de Alexis Rojas. Alexis Rojas está entrenando con nosotros. ¿Ya es jugador? Alexis Rojas sí ya nos dio su ok, y también la gente de Cerro que nos hace el préstamo, ¿verdad? Claro, el pase de Cerro jugaba en Resistencia. Sí, así mismo. Oye, entonces confirmado lo de Alexis Rojas para Guaireña. Confirmado. ¿Cuántos son nuevos, Luis? ¿Cuántos son nuevos, doctor? Serían más o menos 10 a 12 jugadores. Bueno. Presidente, ¿y arqueros quiénes tienen ahora? Bueno, arqueros hoy mismo está Oscar Toledo y Aldo Pérez, por el chico de Guaraní, que también viene a préstamo. Y dependiendo de lo que diga el cuerpo técnico, ahora nos quedamos con ellos, salimos a buscar uno más, un arquero más. O sea, por ahora no están buscando, hay que esperar las evaluaciones para ver si salen al mercado en la búsqueda de arquero. Tal cual, así mismo, Víctor. Presidente, ¿en zona defensiva van a reforzar o se quedan con lo que tienen? No, estamos buscando cerrar. De hecho, que de palabra ya hay un acuerdo con Pablo Lima. Nada más estamos esperando que él rescinda su vinculación con Central Córdoba. Pablo Lima, el exluqueño. Exactamente, él es luqueño. Él está en Uruguay esperando ese finiquito con el club argentino. Y una vez que tenga eso, nosotros le enviamos los pasajes y se viene.
Va a ser la única incorporación en zona defensiva. Y de los que salieron... Los que salieron... Defensores. Y salió David, salió David Mendoza, salió Nelson Ruiz. El lateral izquierdo fue él Jiménez. Un par de... Miguel se queda con nosotros. Miguel Paniagua. Presidente, Mudo Valdés llegó a estar en el interés. Al final queda en Guaraní, pero tengo entendido que quisieron llevarlo a Guaireña también a préstamo. Sí, hicimos ¿verdad? las averiguaciones, hablamos con el jugador, con la gente, pero cuando ya estaba prácticamente todo acordado, decidió quedarse de vuelta en Guaraní, ¿verdad? Creo que en principio no iba a ser tenido en cuenta, pero supongo que habrán hablado bien entre ellos, entre el club y el jugador. No se dio de vuelta en la avenida del Mudo a Guaireña y se queda en Guaraní. Richard Salinas, ¿continúa? No, él salió. Él tiene o consiguió una oferta de un club de Bolivia y tengo entendido que va por ahí. Ya, sí, porque era justamente una duda que nos habían pasado si continuaba o no, pero finalmente no queda. No. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Saludos. Adiós, gracias. Doctor Luis Cáceres, presidente de Guaireña. Hay incremento de premio en la Comebol. Ahí vos tenés. Ahí está lo que aumentó. Ya se juega por mucho más dinero. Mucho más dinero. Fase de grupo. ¿Cuántos equipos participan? ¿Paraguayos o en general? En general fase de grupo 32. Bueno, antes era fase de grupo. Era 3 millones de dólares. Sí. Ahora es 4,5. ¿Cuánto aumenta? Y 500.000 por partido. 1,5 millones más en total. Por partido local, obviamente. Sí. Antes era 4 millones. 3 millones. Ahora es 4,5. ¿Mucha plata? Sí. Muchísimo. Un cambio sustancial ayuda sobre todo a los equipos que clasifican a la Sudamericana. Vamos a ver todos los cambios. En este caso son... No tengo. En este caso son... Si no lo hubiéramos preguntado, ellos, ¿por qué Olimpia negocia lo que negocia? Ahora entiendo muchas cosas que a veces es difícil entender. Olimpia debe. Si de 3 millones que habíamos dicho hay un incremento de 1,5, eso no contabiliza en tu balance. Y vos decís 1,5 millones. Ahora Olimpia necesita. Cuando le hace el ofrecimiento al Junior Barreto, estamos hablando que Olimpia y Libertad van directo. Sí. Entonces Olimpia va a embolsar, y esto es lo más resonante, 4,5 millones de dólares. Y si llega a ganar contra Meliano, sí, tiene 1,000 millones. 1,000 millones más. Por eso, de Guaraní estamos hablando. Está Francisco Ferreira, el que lo trae el arquero de... Niño, ¿vos querés hablar con Francisco? Sí, nos pasaron el dato que ofreció lo de Falcón y se terminó cerrando. Estaba allí el tire y afloje que se daba y no, finalmente se da. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Saludo a todos ahí. ¿Cómo se termina dando lo de Falcón? Un arquero con muy buenas referencias, inclusive no hace mucho hablamos con un colega uruguayo, hablaban bondades de él, últimamente jugando en la Liga de Quito y ahora nueva incorporación del Sportivo Luqueño. Sí, anoche se terminó de cerrar definitivamente con el envío del contrato para que Gonzalo pueda firmar y bueno, ya es un hecho. Seguramente ahora se va a trabajar sobre la llegada porque estamos en tiempos de fiesta y eso está manejando directamente la directiva de Luqueño con el jugador. ¿El acuerdo es por un año en principio? Sí, 1 año con una opción de compra a los 6 meses. Así que Gonzalo está muy entusiasmado. En su momento ya habló con Gustavo. Cuando empezamos a conversar, cuando empezamos a hablar del jugador, así que tiene mucho conocimiento ya de lo que es el club y así también de la manera de trabajar de Gustavo, ¿verdad? ¿Cómo llega desde el punto de vista futbolístico? ¿Viene con regularidad Francisco Gonzalo Falcón? ¿Viene con ritmo, viene con minutos, viene con buenas actuaciones, buenos antecedentes, no? Gonzalo tuvo un primer semestre muy bueno con la Liga de Quito.
luego tuvo un desgarro en el aductor y en ese interín llegó Alexander Domínguez, el tercer arquero, uno de los arqueros que estuvo en la lista de Ecuador para el Mundial. Liga de Quito había contratado a Alexander como para tener minutos para que pueda integrar la nómina final de la selección de Ecuador, y una vez que se recuperó, Gonzalo perdió un poco la titularidad por ese hecho, pero sus números lo respaldan porque es un arquero muy profesional. Anteriormente también tuvo muy buenos rendimientos, muy buenos números, muy buenos minutos, y estoy seguro que con una buena pretemporada va a estar a punto para el inicio del campeonato. ¿De qué característica hablamos, Francisco, cuando mencionamos al arquero? ¿Un arquero sobrio, arquero que tiene sentido de ubicación, del tipo volador? ¿De qué tipo de bondades se pueden hablar un poco para la gente que está en Luque y sobre todo escuchando allí el arquero que va a llegar para el Sportivo? Bueno, esos típicos arqueros uruguayos con mucha personalidad, porteros uruguayos, mejor dicho, mucha personalidad, mucha seguridad, también ataja muchos penales, que también es una de sus virtudes. También la altura juega muy importante, maneja muy bien su 1,92 m, y también el plus que tiene, aún muy joven, 26 años. Yo creo que el luqueño incorpora un muy buen arquero, viendo un poco lo que necesita en este momento el plantel, arrancando con un buen portero para armar su columna vertebral. Entonces yo creo que le va a ir muy bien a Gonzalo porque es un excelente profesional, muy buena persona. Francisco, ¿manejas igualmente en el grupo donde estás trabajando a Nicolás Morínigo, el delantero que está en Ameliano? Sí, bueno, Gonzalo llega de la mano de nuestra empresa, que somos 3 socios, Martín Ibarrola y Piero Escabone. Nico Morínigo es uno de nuestros representados que hoy estamos trabajando con una posibilidad para el fútbol de Hungría. También está Hugo Benítez, uno de los muy buenos zagueros que tuvo este año y mucha regularidad del fútbol paraguayo. Después está Rodrigo del Valle en Cerro y también algunos chicos en Nacional. Y a partir de estos nombres ya la empresa en un año que lleva trabajando, en su mayoría son jugadores que están en etapa de formativa, porque desde el principio nuestro objetivo fue comenzar de cero, comenzar con un trabajo con los más chicos, tratar de formarlos, insistiendo mucho en la parte integral. Creo que hoy lo estamos logrando porque varios de ellos ya arrancarían la pretemporada este año con algunos de los clubes donde trabajamos, ¿verdad? Y esos son entonces los jugadores que tenés hoy en primera y varios chicos. Decía, una empresa nueva, hace un año que está desde el mercado con los compañeros que nombraste allí recién, Francisco. Sí, señor, así mismo. Son chicos que seguramente si seguimos bien el proceso y ellos seguramente poniendo de su parte, yo creo que en un proyecto de 3-4 años estarían llegando a consolidarse en primera división. No hay apuro en absoluto. La idea es que ellos puedan tener una muy buena formación, estar preparados para cuando les toque la posibilidad de ser profesional, porque muchas veces no es tan difícil, por decirlo así, llegar a ser profesional, llegar a debutar en primera. El momento más difícil y más crítico para el jugador es el día después del debut. Entonces tratar de mostrarle un poco el camino a los chicos, que la carrera es muy difícil pero a la vez muy linda, y que teniendo una vida ordenada, disciplinada y preparada para la carrera, yo creo que ellos pueden lograr cosas muy importantes en esta linda profesión. Correcto, un gusto como siempre, Francisco, muy amable.
Gracias, Jorge, un abrazo. Francisco Ferreira, representante de jugadores, acercó el nombre de Gonzalo Falcón y se concretó anoche nuevo arquero de Luqueño, arquero uruguayo. Repelentes base, protección garantizada, mantienen alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Adelantate la Navidad y regalá con Electroban. Llévate un congelador Electrolux 324 litros, una puerta en cuotas de tan solo 339.000 guaraníes. También puedes adquirirlas al contado o en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. La programación con Víctor Villalba de Copa Libertadores y Sudamericana. Así es, ya está con un detalle. Olimpia va a embolsar, que es el que más necesita dinero, aunque Libertad bajó su presupuesto, va a embolsar $4.500.000 por fase de grupo. Si a esto se le agrega una recaudación de $200.000 como mínimo en cada partido, son 600.000. ¿Cuánto es 4.500.000 más 600? Y 5.100.000. Olimpia entra en Copa Libertadores 5 millones, ¿cuánto? 100.000. Por eso quiere el arquero con Espínola, que se está desligando de Godoy Cruz, aunque dice Guapeta que hay cosas trabadas. Club Ramón Martínez, Mineiro, Olimpia. Junior Barreto, que ofrece más que Cerro. Danilo Santa Cruz, que prioridad es el exterior, y habría que ver el caso Bruera. Y Rodney Reyes, que surgió también en la última hora. Sí, señor. Haz el tour verano Pegrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana haciendo tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances y envía un WhatsApp al 0992-606-000. Copetrol, vamos. El primer partido de la Copa Libertadores 2023 será el de Nacional. Sport Huancayo Nacional será el juego inaugural de la Copa Libertadores. El martes 7 de febrero se confirma el estadio Huancayo para ese partido a las 21 horas de nuestro país. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, tapones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Y la revancha de esta serie será una semana después, martes 14 de febrero, Estadio Defensores del Chaco, 21 horas nacionales por Antes de reiterar, el primer partido, el 7 de febrero, martes 7 de febrero, 21 horas, en el Estadio Huancayo, Sport Huancayo ante Nacional. Esto tiene que ver con la academia que juega fase previa 1 de Copa Libertadores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001 con 52 locales disponibles. Para brindarte la mejor atención, ingresa a laplata.com.py. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Vamos a fase previa 2. Cerro Porteño ya tiene fecha y tiene hora para el debut. Martes 21 de febrero entra en acción Cerro Porteño. Martes 21 de febrero en la ciudad de Rancagua se confirma Estadio El Teniente. 21 horas de nuestro país, Curicó Unido recibirá la visita de Cerro Porteño. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Y la revancha de la serie de Cerro Porteño será el martes 28 de febrero en la olla azulgrana, 19 horas de nuestro país, Cerro Porteño ante Curicó Unido, fase 2 de Copa Libertadores. Mili Empeño, venta y arreglos Secoya Sur Plata, y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Vamos a Copa Sudamericana, calendario confirmado para la fase 1. Recordar, por si hay algún desprevenido, partido único. Ahí se define el clasificado a los grupos. Si hay empate, van a penales. El martes 7 de marzo, Tacuarí ante General Caballero de Mallorquín. Martes 7 de marzo, Estadio Defensores del Chaco, 19 horas.
Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hacer y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. Y al día siguiente, miércoles 8 de marzo, también en el Defensores del Chaco, Guaraní ante Sportivo Ameliano a partir de las 19 los partidos de Copa Sudamericana. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama el neumático, con la mejor atención, precio, calidad. Haciéndola fácil. Tiene el Central de Olimpia, Polenta. Y Sí. tiene Nicolás Domingo. Sí. Antes era 3 millones, ahora es 1,5 millones más. Con ese 1,5 millones más, Olimpia tiende a solucionar el tema con los dos. Porque va a buscar un acuerdo intermedio. Claro. Entonces, Olimpia, ¿por qué está hablando de estos jugadores? Porque cree que va a solucionar los dos. El que queda pendiente y no sabe cómo hacerlo es Ale. Que tiene que también pagarle lo que tenía que pagarle para febrero, y Olimpia incorpora jugadores. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana y el sábado tenés 24. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Hasta agotar stock te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web puntofarma.com.py. Mega descuentos en Punto Farma. ¿Dónde jugó? En Resistencia. Zaguero argentino. ¿Y qué tal, Capitán. Sí, capitán, rendidor. Uno de los destacados. Sí. En la audiencia de Agustina Ley Olimpia se fijó para el 8 de febrero en el TAS. ¿Cuánto es? $175,000 más intereses. $175,000 más intereses. Volviendo al caso de futuras contrataciones, la MLS se destaca por publicar los salarios abiertamente de cada uno de los jugadores que juegan en la liga. Uno revisando, mirando los números, encuentra que Rodney Reyes ganaba $45,000. Muy buen dinero. Buena plata. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿y cómo va a ser si es que lo quiere tener? Claro. Porque surgió el nombre de... Entonces, ahora con estos números, con la entrada, con los 5.100.000, bueno, empieza a cerrar un poco más todo. Pero hay una realidad, claro. Con todo respeto. Tenés $45,000 en los bolsillos, pero últimamente jugás más en la cancha de entrenamiento de Austin, te perdés del mundo fútbol. Venía a jugar Copa Libertadores, volvés nuevamente a Olimpia, volvés al primer nivel y a la palestra de fútbol, esa es la realidad. O querés llenar el chanchito con dólares y quedar sentado en el sofá del patio y que nadie te conozca que estás en el Austin, o volver al mundo fútbol, Copa Libertadores, Olimpia. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido, se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos con Oscar Brizuela, estuvo en Nacional, ahora ahora queda incorporado a Nacional. ¿Cómo te va, Oscar? Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, no sale la comunicación, vamos a tratar de retomar. Si necesitas consultores médicos, vacunadores y estudios médicos al mejor precio y la mejor atención, anda a Rapidoc, ginecología, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc, clínicas médicas. Ganale la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etidol 400. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Enamorate de nuevos paisajes. Eco Barrio Serranías del Tren 2 en la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguay, zona altamente turística. Lotes desde 450.000 guaraníes. Comunicate al 338-1199. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria. Comisipar cumple 50 años y lo celebra con el sorteo de 50 premios. Con los créditos, hasta el 26 de diciembre participás del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 km y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.gov.py. Comisipar 50 años liderando e innovando. Y reiteramos, de $3 millones que pagaban fase de grupo a la Libertadores, ahora 4,5 millones, 1.500.000 más. Es lo que van a recibir Olimpia Libertad, fase de grupo. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de tu Somer Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con el super descuento del 35% por todo diciembre en los productos Renovat, Imperial, Titanium, Harmony, Sublime y Essential Top. Consulta los colores disponibles al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Está para aumentarse, no es oficial, se reúne el Consejo de la Conmebol y pueden aumentar primera fase, segunda fase y tercera fase. Entiéndase en la Libertadores.
¿Está Nacional? Sí, Nacional. fase previa 1. ¿Y Olimpia? Cerro fase previa 2 y Grupos Olimpia y Libertad. Sí, pero si vos te vas a la tercera tenés más. ¿O cómo es? Y sí, el monto este año es fase previa 1, 400.000. Igual que el año pasado. La fase previa 2, 500.000. Y 600 tercera. Y 600 la tercera. O sea, por ejemplo, si Nacional clasifica de donde empieza la fase de grupos, suma 400, más 500, más 600. Y si el Cerro Porteño va a sumar los más también. Exactamente, 500 y 600. Pero eso va a aumentar. Está para aumentarse y ya confirmar. Llego a recuperar la Citambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Citambre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja, energía de calidad al precio justo. Control te invita a celebrar las fiestas de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Arma tu kit para después de las 12 y disfruta. Control Love is Your. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Dice Enzo Trinidad que nuevo jugador de Nacional. Mejor jugador con el mejor 1 contra 1. Sí, con mejor 1 contra 1. De la Primera Nacional Argentina. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Y que es encarador en el 1 contra 1 en los duelos individuales. Dice, superó. De la Primera Nacional Argentina, mejor jugador, campeón ascenso. Y sí, en la temporada 2022 fue el mejor jugador con registros de 1 contra 1. O sea, el que se sacó más rivales encima en duelos individuales. Enzo Trinidad, nuevo jugador de Nacional. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades. Visítenos en Sevellaram 751 Casico Belleco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Con Visión Banco, el sueño de la casa propia está cada vez más cerca de lo que imaginas, porque tenés a sola firma con requisitos súper accesibles. Escribinos al WhatsApp 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión Banco, más digitales, más humanos. Aquí me confirma el presidente de General Caballero los dos argentinos que vienen, que no sabía el nombre, a Humberto Velar. Leonel Pierce, creo que se pronuncia así, se escribe Pierce, había debutado en Racing, hoy juega en Deportivo Maipú de Argentina. Y el otro es Santiago Galucci, volante argentino, estaba jugando en Douglas High del ascenso argentino. Ya en enero había venido Galucci, pero finalmente no se quedó para el torneo Apertura. Son las dos caras nuevas en General Caballero. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina, ayudas a reciclar. Si juntos cuidamos el medio ambiente, de más ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín, retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Es una probabilidad todavía, solamente una intención que tiene, pero lo de Redes Olimpia nada, no es nada oficial. Es un comentario que hicieron porque no retorna al fútbol paraguayo y qué tal Olimpia. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. 1316. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra.
Los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. En estas fiestas en Grutter, con la promo Te Toca Ganar, puede ser uno de los 200 clientes a quien sus compras para las fiestas les salga totalmente gratis, sin sorteos o sin cupones, sin esperar, directo en la caja. Por eso en Casa Grutter, llena tu carrito porque puede ser el próximo ganador de la compra totalmente gratis. 13-17. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Y Nelson Trinidad, del extremo de Nacional, el argentino Nacional, ya practicó en la academia. Estamos hablando de Nelson Trinidad. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 09-718-30-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Todos los jueves de diciembre, pagando con código QR desde la APP de Bancopp Móvil, tenés 20% de ahorro en los supermercados Chortizer, Fergen, Pip Shop, Neuland y Pindó. Además de 25% de ahorro en el supermercado Colonias Unidas. Descarga la APP de Bancopp Móvil desde tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. 13-18, seguimos, Luis. La Agrícola Seres Seguros Generales y en Seguros de Daniel Escalapa 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello pues Chupec Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Encima Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondadú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de Encima Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera, vamos tu Chevrolet. El nombre del norte del niño. Antonino, saludos para Antonino. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi, R. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernández Lamora, esquina Marco, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. 13-20. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los partidos, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Pasemos porque me dice el niño Red Monumental Satelital lo de Olimpia, porque está para liberar el tema de poder incorporar con Espínola de Godoy Cruz, ¿verdad? Sí, Godoy Cruz. Su representante no quiere hablar, pero está desligándose y el tema es difícil. Ese es Juan Espínola. Sí. El caso de Junior Barreto ya aplicamos cómo, por qué la oferta superior a Cerro y de qué manera, por todo un jugador que va a préstamo de Olimpia. Teodoro Arce. ¿O va definitivo? Va con un porcentaje del pase para General Caballero. Y tenemos club a club el caso de Ramón Martínez, que tiene que negociar con Mineiro Olimpia y lo está haciendo. Vení a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la mega gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Danilo Santa Cruz en Olimpia no es así. Podría ir al exterior. Ya no sigue Nacional. Danilo Santa Cruz no sigue Nacional, su futuro en el exterior. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmsp.org.py. Entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Tampoco sigue Nacional Sergio Frete por una cuestión contractual que ya no fue tenido en cuenta en los últimos partidos.
Llegó el especial Navidad a Farmacias Catedral. Hasta el 25 de diciembre tenés descuentos de hasta el 50% en perfumería, dermocosmética, regalería y mucho más. Y por si fuera poco, sorteamos un aguinaldo por día hasta el viernes. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acumulas cupones electrónicos comprando marcas, adherías, duplicas tus chances. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o comunicate al 627-7000. Sentí la Navidad con Farmacias Catedral. 1322. En Paraguay, Pireles, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembu, Ciudad de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pireles, el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales y en aulas temáticas. Ingresa ibero.edu.py, seguinos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. El representante de Redes desconoce cualquier negociación de volver al fútbol paraguayo. Está en el fútbol norteamericano. Roiner Redes. Encontra tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app, descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Viví la Navidad en Tupí hasta el 24 de diciembre. Disfruta de los grandes beneficios, descuentos, sorpresas y mucho más. Te esperamos en Boyanes, Músicos del Chaco, en horario de atención especial hasta el 23 de diciembre, 7:30, 20 horas, y el 24 de diciembre, 7:30, 18 horas. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. El nuevo arquero luqueño, niño. Uruguayo Gonzalo Falcón, últimamente en Liga de Quito. Si querés dinero distinto en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 1323. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores del LS Power, te esperan del LS Motors S.A. Conócenos más ingresando del lsmotors.com.py. Repasamos una vez más los partidos confirmados porque salió el fixture recién de Libertadores Sudamericana. Nacionales por Huancayo, en realidad Huancayo Nacional será el primer partido, martes 7 de febrero en Huancayo, a partir de las 21 horas de nuestro país. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales, escribinos al 0984-324-633, regalamos, Viv My Flores. Confirmarse, habría aumento también en recompensa, bonificación de la Libertadores en primera fase, segunda fase y tercera. Ahora es 400 primera, segunda 500, tercera fase 600.000. Podría aumentar. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. 1324. ¿Quieres una solución a la suba del combustible en una moto? Kendon es la solución con una Kendon. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustibles. Visitanos a nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. La revancha de fase previa 1 entre Nacional y Sport Huancayo se juega el martes 14 de febrero en el Estadio Defensores del Chaco a partir de las 21. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Parar una Shell, carga los combustibles más avanzados y aprovechar los superprecios, la mejor calidad. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. 1325. Asidmet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con Incare. Podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 Asidmet, toda la villa. Con Flow podés tener ticos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. Cerro Porteño ante Curicó Unido. El debut azulgrana será el martes 21 de febrero en la ciudad de Rancagua a partir de las 21 horas. Elegir electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 1325. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bacar de comprar tus cartones en una de las 2.800 pocas diferentes en todo el país. Anímate a soñar, pedí CNT, Chef por Emoy. Y la revancha de fase previa 2 entre Cerro y Curicó Unido será el martes 28 de febrero en La Hoya a las 19 horas.
Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas navideñas con hasta 50% de descuento en todos los productos: celulares, TVs, piscinas, heladeras, bicicletas y mucho más. Además, sorteamos todos los días, tu compra te sale gratis. Y el sábado 24 sorteamos 25 millones en efectivo. Y en febrero una Volkswagen Amarok Full Equipo. Llama al 519-4000, ingresa a bristol.com.py. Paraguay subió un puesto en el ranking FIFA, 46. Quiere decir que estaba, ¿cuánto estaba? 47. Un puesto subió. 47 y ahora 46. Paraguay subió un puesto y dice que era ahora 46. Y sí, ya estaba 47. ¿Y cómo va a subir un puesto y va a bajar? Porque es para abajo el ranking. No, y subió un puesto. Perdón, 46. Ahora, ¿sigue siendo Brasil o no? Sí. Argentina segundo, Brasil es primero. Sí, Francia tercera. Argentina, Francia, Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Italia, Portugal y España. Brasil primero. Sí. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero. Disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Busca las tintas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Marta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Marta, un gol de media cancha. En Copa Sudamericana, Tacuaré General Caballero de Mallorquín juegan el martes 7 de marzo. Estadio Defensores del Chaco, 19 horas. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda. Sin duda alguna, Lactolanda obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Reiteramos, Víctor Vidal, la 2023, apertura sub-20. Se juega apertura de este año sub-20. Sí, exactamente. Y clausura sub-18. Así es. Muy bien. Poderoso desinfectante Bacteriquil elimina el 99,9% de virus, bacterias, hongos, olores desagradables y te protege del COVID-19. En sus presentaciones aerosol y líquido, Bacteriquil con el sello garantía de base. 1328. Cada vez falta menos para llevarte el camarazo de Electroman. Recordá que comprando productos de marcas Speed, Quick, One, Q Atlas estás generando cupones electrónicos, y por si fuera poco, en diciembre se duplican tus chances para el gran sorteo. Acércate a uno de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroman.com.py. Y el último partido correspondiente a Copa Sudamericana, Guaraní Ameliano, fase 1, partido único en realidad, miércoles 8 de marzo, Estadio Defensores del Chaco, 19 horas. Haz el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 de llevada. Duplicas tus chances, envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguir los pasos, además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el gran sorteo. Esta promo sí que es full Copetrol. ¡Vamos! Tenemos Sudamericano Sub-20, Grupo A, que se juega en Colombia. Sí, en Cali el Grupo A. Comienza en enero. Exactamente. En febrero. Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Grupo A. Grupo B, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia. ¿No había jugado Brasil o de Sur? No. Digo esto porque Paraguay viene con el título de Sur Sudamericano. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto. Kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco y CRM. Y es cabecera del Grupo Colombia porque es sede, Grupo A, y es cabecera, está arriba, Ecuador, porque es el último campeón sub-20. En La Plata Empeño tenemos 52 locales para tu mayor comodidad, la mejor y mayor conveniente casa de empeños en todo el país. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomar y Surra, distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Ultrasun anuncia su salida de Colón de Santa Fe. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos una botella en la sucursal de abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Ustedes saben que va a jugar en Guaireña un paraguayo que vuelve de la Argentina. En el caso de Ultrasun, juega en Guaireña. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos
Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Más adelante con Gustavito, Red Monumental Satelital Niño Sergio Díaz. Cuando dice vos sos transparente en todo. Autocrítico. Sí, señor. Hacer y fútbol Álamos Parques y Vinos Álamos. Distribuye representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Ellos de Tucumán hablan que Wilson Ibarrola será el nuevo jugador de Atlético Tucumán en el fútbol argentino. Otro nombre más para apuntar en el fútbol argentino. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. La clase sudamericana se mantiene para los paraguayos, 225.000. Y por ser visitante, único partido, una recompensa, una bonificación. No es recompensa, $25.000. Lácteos La Pradera te trae dulce de leche preferido. Se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. Conviene más en la sudamericana ser visitante. Ganar 225 más $25.000 hacen 250. Sí. Sí, sí. Si necesitas consultores médicos o consultores de estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, da Rapidoc. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Ganale al dolor con Etidol 400 el ibuprofeno de los paraguayos. Mi ingeniero Nito Vera, Tacuaré General Caballero, que va por Sudamericana, será él el defensor. Nuevo lanzamiento de Crecer Inmobiliaria Ecobarrio Seranías del Tren 2 en la ciudad de Zapucay, departamento de Paraguarí, ideal para casa quinta o inversión. Lotes desde 450.000 guaranías. Comunicate al 338-1199 o al 0983-384-633. Crecer Inmobiliaria. Hay que ver qué cancha utiliza Guaraní. Podría ser Olimpia Antamedia, ¿no? No, perdón, se confirmó defensores. Sí, defensores. Los dos ahí. Sí, los dos. Perdón, me desatendí la información de Víctor. Los dos en el defensor. Comicipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguirnos en redes sociales. Comicipar, 50 años liderando e innovando. ¿Sabéis lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de tu Sonier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con el super descuento del 35% por todo diciembre en los productos Renovate, Imperial, Titanium, Harmony, Sublime y Esencial Top. Consulta los colores disponibles al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. 1333. Llegó a recuperar la Z, hombre. Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z, hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Energy, el emblema paraguayo mayor que se encuentra en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. Descubre la diferencia. El Sol Seguros. La foto de Mbappé y canta tu Ale, ya es mucho. En TikTok ya es mucho. Y Mbappé. Terrible. Control te invita a celebrar la fiesta de la mejor manera. Geles para masajes, lubricantes, preservativos con efecto calor, frío, retardante y mucho más. Arma tu kit para después de las 12 y disfruta. Control Love is Your. Utiliza el mortero de elevación Zika Whale 105 y levanta tu pared solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en los Villarán 751 casi como Checo. Llámenos al 729-6060 Fleming. Iván Franco va a ir un año a préstamo al Houston Dynamo. El préstamo va a ser por un año. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Cancico, Ronald Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme distribuye la costa y CRL. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda 4, General Caballero, el machetazo. Ahora es el Ahorrazo. Con Visión al Toque puedes acceder a un préstamo para comprarte lo que quieras con mínimos requisitos desde la APP de Visión. Sin necesidad de ir al banco, escribinos al WhatsApp 414-3000 y prepárate para disfrutar. Visión Banco, más digitales, más humanos. 1335. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar. Así juntos cuidamos el medio ambiente. De más ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín, retorna la buena onda.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y Reiteramos CA. la información que es impactante. El campeón de la Copa Paraguay va a jugar Copa Libertadores de América. ¿Así es? En fase previa 1. En fase, pero es la más alta. Pero sí, totalmente. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 Supira cotización. A tapiting-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1336. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. Los Pancho Supisa siempre se les viene en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supisa juega con todo. Recordaba Dani Cáceres los jugadores que estuvieron, fueron compañeros de Chico Díaz. El que más llegó de esa camada de jugadores Alderete. Entre Iturbe, Josué Colmán, delantero hablamos. Hubo mediocampista Sergio Díaz, Sergio Vareiro. Y en el fondo Orlando Alderete que más llegó. En Casa Grutter tenemos un variado surtido en canastas de Navidad, adaptables al presupuesto de la empresa más exigente, con la selección de los mejores productos a un precio que solo Casa Grutter te puede dar. Precio mayorista, precios especiales por cantidad, el mejor precio, el precio Grutter, el precio mayorista. 1337. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Medios partidarios que siguen al Vasco, dice: Vasco prepara embestida. Pelo zagueiro Alexis Duarte va a realizar una contrapropuesta a Cerro. Vasco buscando llevarse a Alexis Duarte. Ayer hablamos de $1.800.000. Sí. De la Cruz Azul. Cruz Azul. Que es superior. Y ahora en principio Vasco viene con una contrapropuesta. Tiene propietario nuevo, grupo empresarial fuerte. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1338. La hinchada de la parrilla lo saben, de un choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizar. Con la corredora de seguros de Bancop podés adquirir la póliza más conveniente pagándola hasta en 12 cuotas sin intereses. Visita la web o escribinos al 325-5000. Bancop, 10 años sin parar. Ya que Jorge mencionaba, también me pasaban lo de una posibilidad que al menos suena Robert Morales para Vasco da Gama, igualmente. Y hacía la consulta correspondiente y me dicen que puede haber incluso otros clubes de Brasil ya en este mercado de pases. Sí, Robert Morales, que está en proceso de recuperación. La ventaja que tiene Brasil es que en marzo recién cierra el libro de pases allá. O sea, el jugador puede empezar a jugar en febrero, si le va bien, incluso los clubes brasileños en marzo podrían Robert adquirir. Morales de Cerro. Sí, Robert Morales de Cerro. Su representante es. Y Elvio Rojas. Llamarle a Elvio Rojas brevemente porque tenemos ya lo de Sergio Díaz en instante. Si nos puede decir algo, Elvio Rojas, ¿de dónde es? Y a mí me decían Vasco da Gama, por lo menos eso está sonando en el ambiente periodístico brasileño. Pero no descartan otros clubes. Compraría un jugador que viene saliendo de una lesión sin la actualidad de exactamente. Para por la eso, alta competencia si se que cierra necesita. en marzo el libro de pases y el jugador explota en febrero, le va bien. Ahora, ¿por qué no descartar? El Vasco, decíamos, compró la firma estadounidense 777 Partners, pagó $137 millones por el total de activos, por el 70% del club. De bueno. Así Tiene es, en nueva... Brasil tienen todo el dueño. En Brasil es uno más que se suma. Así es. A Elvio, si está Elvio, podemos saber para completar. ¿Cómo te va, Elvio? Arturo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás y cómo están los muchachos? Bien, con Elvio Roca, representante de Robert Morales. Decirle, Víctor Villalba. Sí, Elvio, nos llegaba una información que Vasco estaría interesado en Robert Morales, ya ahora para llevarlo o negociar en este momento. ¿Hay algo de cierto con eso, Elvio? No, yo creo que, a ver, lo de Robert hace bastante tiempo que varios clubes de Brasil estaban interesados, pero hoy más que nadie saben de que cómo está la situación de Robert, ¿verdad? Yo creo que sería bueno dejarlo hacer una buena pretemporada y a partir de ahí
ver qué opciones tomar. Claro, a lo mejor, perdón, Víctor, eso desconoce el club brasileño, Elvio. Sí, ellos lo saben, pero en Brasil también de repente todavía hay tiempo, porque creo que el libro de pases se cierra recién en marzo, ¿verdad? Entonces, lo mejor particularmente yo creo que lo dejemos a Robert tranquilo, concentrado en su pretemporada y que vuelva con todo, ¿verdad? Pero si se puede dar, ¿por qué no? Hoy no hay nada, pero como cierra en marzo recién el libro de pases, ya no se descarta que para esa altura pueda volver el interés. Y no solo Vasco, me decías, hay otros clubes que ya en su momento preguntaron por él, ¿verdad? Sí, hay clubes muy interesantes que ya estuvieron en contacto, y bueno, ahora creo que ellos están de a poco también interiorizándose de la situación, y me imagino que si de por ahí igual ya lo quieren tentar, digamos, en este periodo, yo creo que se puede hablar, ¿verdad? Pero de mi parte, yo todavía no hablé con nadie, son puros sondeos, y de por ahí creo que si se da, bueno, tendríamos que hablar con la gente de Cerro y tomar como siempre la mejor opción. Está bien, no estás aclarando el tema, no estás diciendo para fútbol a lo grande, el tema es que su recuperación primero, lo futbolístico, y después lo segundo, y todo muy claro referente a lo que nos estás diciendo, Elvio. Un saludo al aire, gracias, Elvio, muy amable. Gracias, hasta luego. Elvio Rojas, que nos está contando el caso de Robert Morales. Vamos a Chico Díaz en conferencia. La verdad que me encuentro muy bien, muy buenas sensaciones ahora entrenar con los compañeros después de tanto tiempo de entrenar a solas con los profesionales que me están haciendo mi recuperación. Es lindo volver a entrenar con mis compañeros, con el profe, el tema de la renovación, como decir, también contento por eso, y espero que este año sea mucho mejor de lo que fue esta temporada que pasó. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos cómo viste ese proceso de recuperación y ahora cómo te encontrás. ¿En un 100% nos confirmás que haces sin ningún inconveniente la pretemporada de manera normal? Bueno, la verdad que estoy en un porcentaje muy alto. Sé que esta pretemporada que tengo ahora mismo me va a venir muy bien para arrancar de la mejor manera. Voy a aprovechar al máximo toda esta semana y la otra semana que vienen para ponerme bien físicamente y empezar el torneo de la mejor manera físicamente. Comparando con la primera vez que tuviste una lesión similar, el proceso de recuperación y sobre todo el cómo te ha tomado, en qué etapa de tu carrera profesional, ¿lo tomaste mejor? ¿Cómo asimilaste todo este espacio sin poder competir? Y siguiendo un poco la pregunta de los compañeros, en lo que tiene que ver con el miedo, ¿has perdido ya ese miedo a la hora de moverte, de girar la rodilla? ¿Cómo te estás sintiendo? Sí, en realidad la primera vez que tuve esta lesión me costó un poco más. Fueron 10 a 11 meses para que yo vuelva a empezar con mis compañeros, a entrenar el día a día con ellos. Y ahora, si bien fueron 2 meses menos, en esa ocasión me tocó una mala experiencia de cuando estaba volviendo. Tuve un golpe entrenando y ese golpe hizo que me retrase un poco en la recuperación. Yo entrenaba y la rodilla me empezaba a hinchar, o tenía líquido, tenía dolor y no podía. Por eso creo que fue un poco, se retrasó un poco mi lesión aquella vez, y también como fue la primera vez que me pasó, mentalmente me chocó un poco, y ahora que me volvió a pasar ya tenía la experiencia, aprendí de eso. También en otros sentidos pude ser más profesional, y creo yo que en eso
fue que me ayudó ahora a estar mejor mucho antes de lo previsto, y así como me siento ahora, me siento bastante bien, la verdad. Teniendo en cuenta que en tu vuelta con Cerro Porteño llegaste a hacer goles, estabas teniendo un buen rendimiento, a eso le sumamos la incorporación de Fernando Fernández, la vuelta de Robert Morales. ¿Crees que el problema de falta de gol que por ahí tuvo Cerro el semestre pasado, con las vueltas de ustedes y la incorporación de Fernando Fernández, puede ser una gran solución para este semestre que viene o la temporada que viene? Creo yo que va a ser un factor muy importante el tema de los goles. Si bien tuvimos en todo el campeonato, en toda la temporada, creábamos muchas ocasiones, llegábamos por todos lados y a veces no podíamos concretar los goles. Y ahora con la recuperación de Robert, ahora que viene el Queso Fernández, creo que vamos a tener muchos goles y espero que todos podamos contribuir, ya sea haciendo goles, asistencias, vamos a estar ahí para que Cerro pueda llegar lo más alto posible. Víctor Villalba, Radio Monumental. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te va diciendo el cuerpo técnico en cuanto a ese proceso de readaptación que a partir de ahora, ya recuperado, necesitas? Si es que vas a ir haciendo los trabajos normales, en algunos no vas a acoplarte al resto del plantel, vas a poder hacer fútbol en cuánto tiempo, más o menos ya te van dando una rutina o algunas indicaciones de lo que va a ser tu pretemporada en este caso. Sí, ya de a poco los profesionales que están a cargo mío están hablando con el profe, y también de a poco, como decís, me van a ir diciendo qué puedo hacer y qué no. También depende mucho de que yo les digo a ellos. Todo en realidad depende de mí, cómo yo me siento. Pero te digo yo que la verdad me siento bastante bien. Sí, a veces en unas partes, ahora que estuve entrenando, si bien empiezo un poco, vamos a decirle, bien, pero cuando voy entrando en calor y ya va pasando el calentamiento, como se dice, ahí ya voy tratando de hacer mejor las cosas y me salen ya naturalmente, como si fuera que estoy ya al 100%. Me parece que es muy importante que vos mismo lo digas y te des cuenta. Decías ser más profesional, mejorar en algunas cosas. Imagino que la familia, tenés una hija ahora, también es un sostén importante en eso. Y uno mira y dice, Sergio Díaz está en Cerro, volvió después de todo lo que te pasó en la carrera, pero solo tiene 24 años, casi 25. ¿Vos cómo te proyectás para los muchos años que seguro te quedan en la carrera deportiva? Apenas se está iniciando la carrera dentro de todo lo que ya pudiste vivir en estos últimos años. Yo en mi cabeza tengo que quiero jugar hasta los 45 más, si puedo. Trataré de ser lo más profesional posible. Si bien, como decís, ahora tengo una hija, pienso, y ya pensaba también mucho antes diferente, trato de pensar siempre en ella ahora, y voy a dar todo de mí pensando en ella, en mi familia, que son los que siempre están. Trataré de dar lo mejor de mí, como te dije, y espero que pueda dar lo mejor de mí, como te dije. Una motivación extra para esta temporada que se viene, aparte que van a haber varios en el puesto para tratar de conseguir un lugar aquí en el 11 inicial. Hay que estar siempre motivado, si bien muchas veces es difícil el mantener eso, pero este año creo que va a ser muy diferente y espero que los años siguientes sean también así. Trataré de esforzarme al máximo para poder cumplir todos los objetivos que tengo en mente y a futuro también. Sergio, bueno, sabemos que Robert pasó una situación similar a la tuya. Dentro de lo que se pueda saber, lo que nos puedas contar también, ¿él cómo está? ¿Él está trabajando con la misma carga que está trabajando vos en esta primera parte de la pretemporada? Sí, la verdad que yo le veo muy bien a él. Él lleva justo un mes más que yo en recuperación. El tema de que se operó también fue un mes
un mes antes, sí, y le veo bastante bien, la verdad. Espero que pueda esta pretemporada que viene aprovechar y que se ponga también físicamente bien, que nos va a venir bastante bien. Justo tenemos esta pretemporada para antes del torneo y espero que los dos podamos empezar el torneo jugando ya y haciendo muchos goles y dándole mucha alegría al pueblo azulgrana. Continuando un poco con lo que decía Pepi de pese a que tenés ya una carrera larga, estás todavía, digamos, en una edad joven. Imagino que dentro de tus objetivos y de tu proyección está la selección paraguaya. Se viene un nuevo proceso, van a haber más cupos, está la idea de volver al Mundial. ¿Cómo te ves y cómo te proyectas pensando en tener un lugar dentro de la albirroja? Este tema que tocaste, la verdad que es una de las cosas que siempre tuve en mi cabeza. Muchas veces veo a todos los colegas, compañeros de otros clubes que tienen la oportunidad de estar en la selección, y a mí particularmente todavía no me tocó por circunstancias del fútbol, de lo que sea, pero es un sueño que tengo pendiente, estar en la selección. La verdad que siempre veía los convocados en las selecciones y tenía una envidia sana, la verdad, porque sé lo que es estar en las selecciones inferiores, sub-15, sub-17, sub-20. Ya me tocó estar en una convocatoria, pero fue un amistoso, y es un sueño que tengo pendiente y es donde más quiero estar, es en la selección paraguaya y defender a mi país. Y para eso me voy a preparar bastante bien y estoy más que seguro que en cualquier momento me va a tocar estar ahí. Víctor Villalba, Radio Monumental. Sergio, atendiendo que te noto reflexivo, con una madurez importante a esta altura de tu carrera, y obviamente no es que hablamos todo el tiempo contigo, te quiero consultar aprovechando la ocasión. No tiene que ver con Cerro Porteño, sino más bien con tu pasado. Aquel Sergio Díaz que fue transferido a Real Madrid, al que le llegó todo de golpe, figura en Cerro, después ya inmediatamente al fútbol español. Hoy, con el paso del tiempo, reflexionando sobre esa situación, ¿qué cambiarías en vos como para que eso pueda haber resultado mejor? Y más mirando que incluso algunos de tus compañeros del Castilla se afianzaron en grandes clubes, jugaron el último mundial. ¿Qué reflexión haces sobre eso? Si es que pudo haber pesado eso de que a tan poca edad te vino todo de golpe con una transferencia que en su momento fue prácticamente récord para el fútbol paraguayo. Así te digo sinceramente, es mi ego. Y también el no ser tan profesional. Te digo esto porque, como vos decís, me llegó todo muy rápido. Tenía muchas cosas muy fácil. Se me vino todo muy rápido y yo me creía el que más sabe jugar, el que mejor, que iba a llegar muy lejos sin esforzarme, si bien trataba siempre de hacer bien las cosas, pensaba en entrenar bien y esas cosas, pero de por ahí me faltaba ser un poco más profesional y pensar mejor las cosas, tomar mejores decisiones, y creo yo que todo lo que me pasó hasta hoy me hizo madurar bastante. Hoy en día te puedo decir que soy más profesional y pienso mejor las cosas, trato de escuchar a los profesionales, escuchar las cosas que me puedan servir, y junto todo eso y trato de ser mejor persona, mejor profesional, y creo yo que así me va a ir mucho mejor. Y creo yo también que eso me faltó cuando tenía 18 años, 17, 18. Pero trataré ahora de ser, como te digo, pensar mejor las cosas, de ser mejor persona y mejor profesional. Sergio, por lo que interpretamos, de cierta manera apuntás a una disciplina propia.
Es eso lo que quieres dar a entender. Y te pregunto esto, y obviamente no quiero que te molestes. El hecho de jugar piquibol y estar un poco en la joda, ¿eso como que te traicionó en algún aspecto, algo de tu vida? Y también quiero consultarte, en un paréntesis, porque vimos un posteo y de cierta manera mostraste orgullo por Hakimi, que llegó bastante lejos en el Mundial. ¿Hubo algún intercambio de mensaje, algo por el cual podamos saber, puedas comentarnos sobre eso? No, la verdad no es tanto así como mencionabas. Yo soy un chico muy tranquilo. Te digo así que yo no soy de tomar alcohol, no soy de salir de joda ni nada. Y el tema del piquibol que mencionaste, sí solía jugar ahora en vacaciones, jugué un poco, pero así con mis amigos tranquilamente, no es que salgo de joda, lo que yo te digo es en tema de la comida, de ser más profesional en eso, y en tema de dormir ahora, esas cosas, no va a más de eso, solo eso. ¿Lo de Hakimi? Lo de Hakimi sí, estoy muy contento por él. Éramos muy amigos ahí en el Castilla, hablábamos bastante. Después por tema de que ya cada uno se fue a otro club, ya no pudimos hablar, no pudimos mandarnos mensajes, pero estoy muy contento por él. También Fede Valverde fue mi compañero y le fue bastante bien en Real Madrid, en el Mundial. Contento también por estar ahí. Sergio, volviendo un poco al presente, ¿cómo tomaron el sorteo hoy de la Copa Libertadores como el rival que va a tener Cerro Porteño en la fase 2, el Curicó Unido? ¿Cómo tomaron ustedes dentro del grupo? ¿Ya empezaron a analizar un poco lo que va a ser el rival de Cerro en la Libertadores? Bueno, siempre hay que tener mucho respeto por los clubes que nos toca enfrentar. Ya los profes seguramente se encargarán de juntar materiales y mostrarnos de cómo juegan, de cómo juegan y cómo les va en su torneo local. Ya veremos ahí después cómo seguramente vamos a tratar ese partido. Nosotros la verdad tenemos un buen grupo, un buen plantel, todos están bien preparados y ahora más con la pretemporada creo que todos se van a poner bien, todos van a estar preparados. Cuando le toque a uno tratará de dar lo mejor, y después cuando le toque a los otros también, como te dije, todos están preparados para arrancar el torneo y ser titular o suplente. Todos van a estar preparados para arrancar ese torneo. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio en